Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio dedicado a los grandes imaginadores y a sus obras. Y como es de costumbre, me acompaña el más secretario, el más discreto de mis amigos. Él es el silencioso, @Lucifagor. Hola, Davomático, ¿cómo estás? Bien, no alzo la voz porque pues es secreto todo. Me estoy escondiendo. Es como el chiste. ¿Dónde está mamá? Me está buscando. Hola, señores, ¿cómo están? Espero que no se hayan espantado. Quiero darles antes que nada una disculpa porque he estado algo enfermo. Y si toso de repente o estornudo, les quiero pedir una disculpa antes de arrancar. Y si mi voz se escucha un poco rara, no es más sexy que antes. Simplemente estoy algo constipado. No es la flema sexy. Sí, ojalá no me juzguen si de repente me ven aquí con el Kleenex. No, fíjate que nunca aprendí a escupir y no sé qué tiene que ver con esto, pero nunca lo aprendí. Fue un arte que no logré dominar. Sí, yo afortunadamente desde chamaco. Oye, pero ¿qué te dio? A ver, cuéntanos, porque estamos bastante consternados. Me dio una faringitis. Ok. Que se oye súper chingón porque parece, ay, güey, una faringitis. Sí, no tengo ni idea qué es eso. Pero no, un rollo de la garganta. Ya fui con el doc y me dijo, mira, brother, no estés chillando y vete a trabajar. Más o menos eso me dijo, pero antier andaba súper mal. Me quedé en cama todo el día. Literal, desde que recuerdo, es la primera vez que no voy a trabajar por enfermedad. Normalmente, aún estando enfermo, salvo las veces que por alguna razón acabé en el hospital. Sí, bueno. Es difícil, pero nunca había dejado de ir a trabajar por enfermo. O sea, siempre he ido con gripas o lo que sea, ¿no? Siempre, obviamente, mi tapabocas y todo. Sin embargo, en esta vez, literal, no me podía levantar. Me sentía muy mal, me dolía todo el cuerpo. Incluso llegué a pensar que era dengue. Sí, ya sabes, sí. Tu cabeza empieza a jugarte todas estas, pero no era nada tan grave. Simplemente me dieron mi medicinita y ya estoy prácticamente recuperado y regresé a la oficina. Lo cual no fue grato porque es una hueva regresar a la oficina después de 3 días de no hacerlo. Sin embargo, ahora, ojo, no creas que en mi casa estaba bulteando, ¿no? O sea, me llegaban mensajes y todo, pero estaba más tranquilo, a menos en calzones haciendo nada. No, pues sí. Y ya hoy me reincorporo un poco más a la vida regular, pero sí, estoy bien. Yo creo que yo faltaría a trabajar por 2 razones. Una gripa muy mal cuidada, porque sí es muy incómodo. Y si tuviera diarrea. Porque no sé ustedes, no sé tú, pero pues el baño de mi casa es el baño de mi casa. Es el rey. Exacto, ¿no? Y entonces cuando tienes la necesidad de asistir a estas instalaciones ajenas, casi tienes que hacerlo en secreto. Sí, y es como este programa. Así es. No, y al parecer cuando estás en un lugar que no es el tuyo, no. Alguna parte de tu cuerpo dice, pues vamos a sonar como trompeta, mano. Voy a pedir una disculpa pública porque una vez sí en el aeropuerto de Cancún sí estuvo mal. Digamos que sí estuvo mal. Lo que hice tenía mucha diarrea y sí estuvo mal. Ya me confesé. Discúlpeme, soy un ser humano. No está bien. No soy perfecto, y mira, aquí fue en público, ¿no? Sí, ya lo dije en público. Para eso sirven estos foros, ¿no? Para abrirnos de corazón. Exacto. Y bueno, ya antes de que nos sigamos poniendo tan escatológicos con estas... Bienvenidos a este programa. Oye, pues, sociedades secretas. ¿Qué tema? Qué fuerte, porque ya sé, todas las semanas digo la misma cosa, pero es que te sorprende cuánta información encuentras de estos temas que hemos ido, que voy a decir, sabiamente hemos desmenuzado. Claro. Así, el ojo de guiño. Investigado tan exhaustivamente. Sí, tan exhaustivamente. Y las sociedades secretas, llegó un punto que me preocupé porque dije, es demasiada información de demasiadas cosas diferentes. O sea, una sociedad, ¿por qué sucede? A ver, yo tengo un secreto. ¿Cuál es la mejor forma de amarrarte conmigo? No, pues guardando el secreto, ¿no? Guardando el secreto. Pero si te quiero hacer mi cómplice, te digo el secreto. Claro. Entonces ya somos 2 con un secreto. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, dicen. Y entonces, cuando tú y yo queremos cuidar nuestro secreto, ¿qué hacemos? Pues vamos por un tercero. Por un tercero, ¿no? Y entonces, de repente ya somos 10 con un secreto. Sí. Sé lo que hiciste el verano pasado. Y entonces no se lo decimos a nadie, pero nosotros lo sabemos y lo estamos cuidando. Y en ese momento, Davo, así te convertiste en una
Sociedad secreta. Sí, es bastante... Además de que es un concepto muy amplio, porque tanto puedes decir esta pequeña sociedad de algún puñado, alguna docena de participantes, como estas grandes logias que tienen miles de integrantes. Háblese de los masones, por ejemplo, ¿no? Que sería la sociedad secreta por excelencia. Secreta. Eso venía pensando ahorita, Porque, te cuento, de hecho, ayer tuve una plática, un saludo al buen Jorge Bertelli, donde le platiqué que íbamos a grabar este tema y dice, no, yo puedo aportar porque tengo un familiar que es masón, ¿no? Y le preguntó y le dijo, no te puedo decir nada. Sí, exacto. No, y me quedé pensando, mi papá estuvo en la masonería en algún punto y recuerdo que me platicó hace muchísimos años cómo fue todo el proceso, ¿no? Pero lo que era característico, como el resto de estas sociedades, es que no podías decir absolutamente nada. No podías decir que eres miembro de, ¿no? Y actualmente, no me van a dejar mentir, pillines, traen anillos, traen collares, casi traen... Bueno. Toca el claxon si eres masón también. Digo, me parí un masón, ¿no? Sí, es que así está, ¿no? Pero ojo, la masonería yo pienso que de todas las sociedades secretas que estuve al menos peloteando, es la que más difundida está, o sea, menos tiene secretos. Sin embargo, hay mucha literatura por ahí, hay muchos libros. Muchísimo. Obviamente hay un montón de leyendas asociadas con la masonería, que si Benito Juárez, que si por ahí, ¿quién está? George Washington. No, pues no decían que el billete de Estados Unidos. Para ser presidente de México o Estados Unidos necesitabas tener un grado en la masonería, ¿no? Decían que por ahí, ¿no? Pero creo yo que aún estando tan abierto el tema, creo que sigue siendo un tema entre ellos protegidos, porque yo conozco un par de personas que asumo que son masones, que alguna vez algo han dicho, pero nunca me han platicado. Tengo un caso muy, muy cercanito de alguien a quien aprecio muchísimo, que algún tiempo no es masón, pero hizo ciertos rituales para arrancar en la masonería, y de hecho no voy a decir su nombre por respeto. Claro. Pero una vez preguntándole, porque pues yo quería saber, ¿no? Digo, no quería yo tanto ser masón, pero soy un tipo curioso. Y más que curioso diría que chismoso. Y entonces le empecé a preguntar y me dijo, güey, la neta, aún ya no siendo parte de la logia o no sé, digamos, no estando continuamente con ellos, me dijo, mira, yo preferiría no, porque hice un juramento. O sea, sí hay... Se la toman en serio. Se le toma el tema en serio, ¿no? Entonces, sí, abusado, ¿no? Pues es como este club de Toby, ¿no? O sea, si te invito, puedes entrar. Si no, ni te pares en la puerta porque no te voy a abrir. Y es muy interesante porque siempre asociamos, me parece, y no sé si siempre lo fue así, pero asociamos estas sociedades secretas con cierto grado de poder, ¿no? O sea, me va a dar cierto beneficio. Voy a tener mejores contactos. Voy a tener, los Simpson con los magios lo retratan de una manera maravillosa, ¿no? O sea, te arreglo la tubería si eres masón, ¿no? Bueno, en este caso eres magio. Pero te da cierto estatus como de poder. Y creo que eso es parte importante de por qué es secreto, por qué no todo mundo, si no ya no sería exclusivo, por qué te tienes que ganar un lugar. Y no sé si todas son exactamente igual, pero normalmente todas las sociedades secretas comparten un ADN, el secreto, el misterio, las reglas internas, digamos. La simbología, normalmente hay cierta simbología asociada. La iniciación, ¿no? Una iniciación y ritos. Y no te dijeron la principal, la novatada, ¿no? Porque también... Bueno, la novatada, ¿no? Que, a ver, ve y mata a un cuervo abajo de la cruz dorada de la casa de San Pablo Mártir y casa, ¿no? O sea, un día de lluvia, ¿no? Y tiene que estar lloviendo y asegurarte que no sea granizo. Sí, claro, que esté templada la lluvia, esté templado, ¿no? En el mes de agosto. A 27 grados de agosto, que es difícil, ¿no? Es cierto. Tienen toda esta catálogo, ¿no? ¿Se escucha esto? Bueno, ahí sí, ya se escuchó. Ya el Lucifago nos está haciendo el AMSR. No, me voy a quitar esto porque yo sí me oigo y digo, hijo, ¿qué es esto? Una disculpita. Pero bueno, sí, definitivamente tienen todas ellas estas mismas características. O sea, tienen
ese secretismo, esa iniciación, esta simbología, sus saludos o sus gestos secretos para que sepas que eres, no eres. Bueno, están todas inmersas en estas mismas características, pero lo que a mí me gusta más es el origen, por qué se forman, desde cuándo, vaya, cuál es su propósito, porque pues quieras o no, cumplen un rol en la civilización. Te iba a decir en la sociedad, pero creo que en la civilización. Tú sientes, porque a mí me daba esta impresión, aunque no está ligado, pero tú sientes que es un complemento a veces a la religión, o era una competencia a la religión, Qué o era... bueno. ¿Cómo lo sientes tú? Yo creo que es una contraparte de la religión. O sea, no es un complemento, lo veo más como una modificación a las religiones y es justamente por eso que las tienen que mantener en secreto. Sí creo que cumplen una función porque muchas de estas sectas, cultos, sociedades, la palabra está, logias. Logias. Tienen un propósito y muchas veces ese propósito se logra. Y es cuando pues se han suscitado los problemas, los grandes problemas de la Tierra, ¿no? Bueno, de la civilización. Se me viene a la mente la sociedad Tul, ¿no? Los Tuls que vaya, o sea, evolucionó hasta el nazismo. Entonces tú estás hablando de que estas sociedades secretas cumplen un fin y ya ha habido algunas que han influenciado el camino del hombre, voy a decir, bueno, del mundo. Tenemos en la historia, creo que una que ha influenciado desde hace 2025 años, ¿no? Que empezó como una pequeña sociedad secreta. Pero lo pensé que tan secreta era. En un inicio, me queda claro, pero digo, si ustedes no lo saben, y a lo mejor la de Bacar, no, pero estás hablando obviamente de los apóstoles. Los apóstoles de Jesús. Sí. Pero ¿era secreto? Claro, imagínate que tenían que guardar la identidad de don Jesucristo, ¿no? Porque si pues, ve lo que pasó cuando lo descubrieron. Pélate, compadre, te tienen rodeado. Creo que sí era importante y cómo fueron acabando con cada uno de estos apóstoles, ¿no? A San Pedro. ¿Cuál fue al que crucificaron de cabeza? Yo dije que pusieron de cabeza a San Antonio. San Antonio, ¿no? Sí. No, pero no sé si es. Bueno, a un apóstol lo pusieron de cabeza, al otro lo decapitaron. No, pues los han de haber ido madreando, ¿no? Se los fueron echando poco a poco porque ellos estaban muy influenciados por esta filosofía que no era aceptada en el momento. Entonces tenemos que entender que suelen ser secretas porque van en contra del sistema. Así es. Ahí creo que viste en el clavo. Son ahí. Contraculturales por completo. Van completamente en contra de la corriente. Ahora, yo no sé si siempre funcionó así. Me queda claro que hay algunas. Por ejemplo, ahorita estaba pensando en los Guadalupe, le estaba platicando ahí a Richie. Pero creo que hay otras que más bien el secretismo ha sido para salvaguardar a veces identidades, no es precisamente por ir en contra del sistema. Yo no sé qué tanto hoy en día los masones van en contra del sistema. Más bien yo creo que van por controlar el sistema. O encima de él, ¿no? O encima del sistema. Es más, me gusta esto que dices. Hay veces que estas sociedades están por arriba del sistema, ¿no? Tengo muy presente, tenía un amigo que él decía que había esta sociedad, y lo creo un poco, ¿eh? Estamos así, la gente mortal nosotros. Después están los ricos, después están los poderosos, después los verdaderos ricos, y arriba de esos están los verdaderamente ricos. Claro, la punta de la pirámide. Y decían que esos de acá arriba, la crema innata de la verdadera riqueza, la cúpula del poder, diría nuestro son los que realmente mueven los hilos del mundo. Sí, y sí lo creo. Sí lo creo. Familias como la Rothschild, por ejemplo, ¿no? Como la Rockefeller. O sea, claro. Familias de esa capacidad, ¿no? Por ejemplo, los Morgan, que fueron banqueros. Hablábamos la semana pasada de Leonardo da Vinci y, por ejemplo, los Medici, los Sforza. O sea, familias que tenían mucho poder y que lo ejercían tal vez, bueno, como mencionas, de manera veladita. O sea, yo soy el que mueve los hilos, pero no quiero que sepan
que yo soy el que mueve los hilos. Es, por ejemplo, estas listas tan populares que aparecen cada año en la revista Forbes de los 10 millonarios o los 20 personas más ricas de todo el mundo. Yo de verdad dudo muchísimo que los que son verdaderamente ricos aparezcan ahí. Sí, es muy complicado. Por ejemplo, una vez, no sé si era en Forbes, pero aparecía voy a decir, un narcotraficante. Y entonces yo pensaba, ¿y cómo saben cuánto dinero tienen? Claro. ¿No? O sea, digo, no dudo que tengan muchísimo billete, pero ¿cómo saben cuánto tienen? Entonces, a mí se me hace que esas son listas un poco más de popularidad. Yo creo que sí. Pero el verdadero power, el que es en serio, ese no necesita estar en Forbes, ¿no? No, fíjate que de nueva cuenta retomo un poco el capítulo de Leonardo da Vinci porque hablábamos de la invasión, bueno, un poco de Francia de ese momento y lo que produjo el Renacimiento, posteriormente la Ilustración, sobre todo en el siglo XVIII, cuando viene la Revolución Francesa para 1789, y cómo estaba dividido el pueblo, ¿no? Y tenías a la clase baja, pero dentro de esa clase baja, o sea, obviamente los obreros, todos los trabajadores, pero también estaban los burgueses como parte de esa clase baja. Que eran, o sea, ¿qué? Los comerciantes, los que tenían un poco de más... Tenían billete, pero billete, estaban ¿no? abajo. Luego, arriba de esa clase, pues estaba la nobleza. Claro. ¿No? O sea, los reyes, los duques, condes, y todas las variantes, que hay muchas más que los reyes. ¿No? Y arriba de la nobleza venía el verdadero poder. Estaba la iglesia, ¿no? Que esos sí tenían el poder. Pero aquí, con esto que vamos a platicar el día de hoy, nos fuimos enterando de que arriba de ellos hay Había otra cúpula del poder, ¿no? Sí, y creo que, pues, vaya, cada uno de estos casos que vamos a platicar en esta ocasión, el día de hoy, te vas a dar cuenta, ¿no? Cómo la religión incluso podría parecer un juego cuando empiezas a observar todas estas símbolos, todos estos rituales, todo esto que hacía. Es que la religión tiene un problema para en contra de... Digamos que si son paralelas, la religión tiene una desventaja, voy a decir. La religión normalmente tiene reglas que bloquean ciertas cosas. Vámonos a los católicos, que es lo que más uno conoce, y no robarás, ¿no? Y la diferencia de eso, estas sociedades secretas no tienen esos bloqueos. No. Porque por algo son secretas. Así es. Entonces, a lo mejor robar no es precisamente... Que normalmente quiero entender que no están hechas per se para hacer mal. Me parece que buscan más el poder y el conocimiento que realmente la maldad. Sin embargo, pueden ser más disruptivas porque no tienen esta obligación de mantenerse en una línea. Claro, sí, no cumplen estas reglas tan pues ya estipuladas, ¿no? Y van haciendo su propio camino. Y bueno, creo que es momento de explicarles qué es una sociedad secreta, cuándo se crean, para qué, bueno, todo eso que nos encanta. Pues vamos a empezar. Una sociedad secreta es un grupo u organización cuyos miembros mantienen ocultos sus rituales, símbolos, actividades o incluso su propia existencia frente a los que no forman parte de ella. Aquí viene algo interesante. Pues vamos a... no hace falta mucha inteligencia para decir, bueno, ¿por qué si son tan secretas? ¿Cómo hay tanta información de ellas, no? Y aquí definitivamente la única manera de cómo se ha podido obtener toda esta información en libros, artículos, bueno, toda clase de plataformas, pues es porque un ex miembro de estas sociedades, pues va y lo platica, ¿no? Pero de lo contrario, pues no lo sabríamos. Realmente a nosotros, mortales, de a pie, pues no nos consta nada de esto, ¿no? Aquí estamos repitiendo lo que otras personas confesaron en su momento, pero pues para saber si es 100% real, no es difícil. Y que estás justamente acotado. Sí. Eso es todo lo que sabes, pero lo que no sabes suele ser mucho más que lo que sabes. Claro, porque lo que te muestran es la punta del iceberg, Claro, ¿no? te dicen, mira, esta es la puntita, pero tú no sabes que atrás viene un carrujo completo. Sí, ahí viene el rey, ¿no? Ahí viene el rey, ¿no? Entonces, sí. Es muy interesante. Es
parecido a lo que hablamos de los masones, ¿no? Hay mucha información, hay un sinfín de libros, ¿eh? Hay muchísimos libros. Muchísimos, sí. Obviamente se sabe los símbolos y este tipo de cosas, pero el core exacto, eso creo que no está ahí. Eso creo que no te lo dicen. Eso lo hacen a puerta cerrada. Hay este ritual de iniciación y tienen su ritual cada vez y demás. Y eso creo que no lo hablan abiertamente. No, yo tampoco lo creo. Pero bueno, lo que mencionabas no siempre significa que hagan cosas ilegales o siniestras. Muchas veces son simplemente círculos privados de estudio, apoyo mutuo o redes de poder. Pero lo que las caracteriza es la exclusividad y el secretismo. Platicábamos ahorita tocábamos el tema de los apóstoles. Evidentemente no podían volverse públicos. Lo eran y lo persiguieron, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? Cuando estás tocando temas o cuando estás hurgando cosas que a lo establecido no le conviene, pues te censuran, ¿no? Actualmente esa es la palabra. Mira, y vamos a decir que no, pero vivimos en estas sociedades en las que todo es totalmente abierto y hay, entre comillas, voy a poner derecho para poder decir lo que uno quiera. Pero sabemos que nunca es 100% así, que no siempre fue así y que muchas veces, aunque no quieras, no tiene que ser, ojo, el gobierno. Pero los mismos compañeros, los mismos amigos, o sea, la censura está ahí. Y para muestra, un botón, un ejemplo bastante lamentable, lo que pasó el día de ayer con Charlie Kirk, este vocero de la extrema derecha en los Estados Unidos, bueno, un vocero de Trump. Digo, no tengo que repetir todo lo que ocurrió porque supongo que ya estamos muy enterados. Y alguien fue el que lo acalló. ¿Por qué? Porque no le gustaba el discurso. ¿Quién sabe cuándo lo escuche la gente, no? Entonces, asesinaron a este activista. No sé si activista es la palabra. Sí, influencer activista. Era influencer activista que era muy de extrema derecha, obviamente muy en contra de todos estos rollos de género y demás, y lo mataron. Y entonces, aparte, oye, en Estados Unidos lo mataron a plena luz del día, en medio de un evento masivo. Era muchísima gente la que estaba ahí. Y entonces sí, la censura está ahí. Digo, no estoy diciendo que haya sido del gobierno, pero alguien decidió que lo que el señor decía estaba mal. Y lo cayó. Entonces, esto es el camino directo a que mejor solo platiques con tus pares o tus cuates que piensan como tú, este tipo de cosas, ¿no? Aquí en cortito. Por ejemplo, si tienes un fetiche con personas de baja estatura, pues lo platicas con cuates que solo tengan ese fetiche. No haces un podcast al respecto. Y entonces, pero así te proteges, porque claro. Eso es parte de las ciudades, te proteges del escarnio público. Así es. De la censura, del castigo y cosas peores, ¿no? Que claro. Ahí está lo que ocurrió. Bueno, algunos rasgos típicos de las sociedades secretas es, como también habías dicho, iniciación y juramentos. Para entrar suele haber pruebas, rituales o promesas de guardar silencio. Y supuestamente no se dicen, pero pues aquí lo estamos leyendo. No sé de dónde lo habrán copiado. Es un poco como, oye, cuando dicen, es que, ¿cómo encontraron el mapa del tesoro? Si mataron a todos los que estaban ahí, no, pues uno se escapó, güey. O sea. Evidentemente. Bueno, símbolos y códigos. Usan signos, palabras clave o gestos para reconocerse entre ellos. Ya ves, platicabas de los magios, ¿no? De los Simpsons. Su saludito, ¿no? Entonces, se caracterizan por eso. También tienen una estructura jerárquica. Así como hay iniciados, hay personas que ya están en niveles pues, muy altos. Y leí algo muy interesante. Las estructuras jerárquicas son muy útiles para psicológicamente generar aspiración. Y entonces eso genera más envolvimiento dentro de la misma asociación. Obviamente, conforme vas creciendo niveles, te vas involucrando más. Y entonces eso genera que la gente se compenetre mucho más. Y unos lo ven y quieren llegar a, y el que está arriba pues quiere seguir elevando su nivel. O sea, es todo un tema psicológico. No creo que estudiado per se,
pero se dieron cuenta en algún momento que el tener estos niveles les ayudaba, ¿no? Tienes en los magios, y digo, esa es la mejor sátira que vas a encontrar, donde dicen, 522 le dicen al señor Burns, ¿no? Y entonces el otro quiere ser el 4. Es una cosa muy, muy interesante. Entonces, quiere decir, estoy viendo todo esto, ¿significa que los que están en Betterware son, por ejemplo, una sociedad secreta? Oye, a ver, pues tienen su iniciación, ¿no? Tienen sus símbolos, tienen una estructura jerárquica. ¿Tú qué eres? No, pues diamante, por eso traigo el carrito rosa. Sí, claro. ¿No? No, pero esos son los de... Los de Avon, ¿no? No, los de pintura. ¿Mary los Kay? de Mary Kay. ¿Y por qué me los sé todos? Eso es lo peor. No te hagas, del has caso. comprado de todos, ¿no? Te Sí, van a bueno, funar la otra verdad vez, es pero que está sí, bien. La verdad es que sí, las cremas son muy buenas. Bien, propósitos internos. Pueden ser espirituales, políticos, académicos, económicos o hasta esotéricos. Bueno, esotéricos ya se junta un poco más con el tema religioso, tal vez, o con el tema de los Illuminati, o que van a venir los Anunnakis a robarnos, o este tipo de cosas. Pero el que a mí más me gusta, porque hay todas estas diferentes razones para tener una sociedad secreta, pero a mí la que más me gusta es la del conocimiento. En busca de conocimientos perdidos. Conocimientos Sí. perdidos o guardar conocimientos que tú no tenías. Por ejemplo, había esta sociedad que guardaban los temas de alquimia. Y entonces decía, es una sociedad secreta porque si revelamos la alquimia a todo el mundo va a quebrar, ¿no? O sea, va a desaparecer, el oro no va a valer nada y estas cosas. Y entonces solo nosotros tenemos ese conocimiento. Ese secretito. Ese secretito, ¿no? Influencia social. Muchas Claro, veces han estado ligadas al poder, lo que alimenta la teoría de conspiración, ¿no? Lo que me has mencionado a lo largo del episodio, que muchas veces lo que se busca es el control. El control. Y Y aparte eso lo tienes muy claro, ¿no? Oye, pues, ¿por qué te secreteas con los cuates del salón? Pues porque le vas a dar baje a alguien algo, ¿no? esa es la cosa. No sé si tú lo pasaste. Yo sí lo pasé en múltiples ocasiones. Veía a un grupito en el salón así como que conspirando y pues estaban organizándose para ir al cine todos juntos y a ti no te invitaban. El clásico grupo de WhatsApp en donde tú no estás. Exacto. Que están todos tus cuates menos tú, ¿no? Así, oye, es que este güey se pone bien borracho. Sí, no lo invite, mejor ¿no? no lo invites. Es Y- eso. Pero la cosa con el ejemplo que te estoy dando del grupito del salón que se organizaban para ir al cine y a ti no te invitaban, te dolía en el alma. Sí, dolía. Sí dolía, Así. ¿no? Ah, O sea, yo fui el único. Y todavía no faltaba el baboso. ¿Por qué no fuiste al cine? Estábamos todos. No es cierto, pendejo, yo no. Y a mí no me invitaron, idiota. ¿No? Pero Sí. creo que esa, no sé, sentimiento que te excluyen de algo. Sí, se siente feo. Se siente feo, pero cuando te permiten la entrada, también, o sea, se siente muy chingón. No, pues ya estuviste. Chance O sea, de- pero sea lo que sea el club de macramé si tú quieres, pero si te admitieron, qué chido. Sí, se siente chido, ¿no? Cuando No te eligen, es el efecto de cuando estás en el recreo o en clase de deportes y que les toca hacer equipos de... Sí, tú no. Tú. Ese es el perfecto ejemplo de que se siente gacho que te dejen afuera Sí. y se siente bonito que te escojan. Que te excluyan no es bonito. ¿No? Que te discriminen no es bonito. Oye, ya nos estamos proyectando. Sí, güey. Es que yo sí tengo así varias, ¿no? Así. De que chale. Que ¿no? chale. No Por eso me nunca jugué escogieron. fútbol, güey. Decían que era el gordo y nadie me quería. Por eso no fui futbolista. Bueno, ¿por qué del interés popular? ¿Por qué nos atrae tanto esta idea? Porque una vez más, creo que como yo sé que las sociedades secretas no son, pues no pertenecen a no es el producto de una imaginación como el resto de temas que hemos platicado. Sin embargo, creo que ha sido una fuente de inspiración para muchas cosas. Tú traes películas, hay libros, hay infinidad de textos, hay muchísimas cosas. Entonces creo que como fuente de inspiración, Pero entra. yo creo que es una fuente de inspiración para crear cambios, Davo. O sea, yo sí creo que hay mucha imaginación detrás para utilizar este mecanismo que es asociarnos en secreto para lograr un cambio. Si bien, lo decíamos, hay algunas de ellas que son un poco más de tinte como negativo, que no se ven como positivas. Hay otras que se ven muy positivas, como esta que te habla de los Guadalupe, ¿no? Esta sociedad mexicana que apoyó a la independencia de México. Entonces, hay algunas que no se ven tan mal.
Seguramente si México no se hubiera independizado, esta sociedad sería muy mal vista, Sí, ¿no? sí. Pero como si nos independizamos, no, Ya sí son está héroes, chido, ¿no? Son héroes. Sí, son héroes. Si te sale la maroma. Pues, The Eye of the Beholder, diría Metallica. Pero al final creo que sí tiene mucha importancia en lo que el fin de la sociedad secreta. Imaginar qué puedes lograr con esta Claro. asociación de gente. y se han logrado cosas tanto positivas como muy negativas, ¿no? Claro, ha habido. Bueno, el poder detrás del telón. La idea de que existen grupos que mueven los hilos del mundo, política, economía, guerras, resulta fascinante y hasta aterradora. Pensar que las grandes decisiones no son casualidad, sino planeadas por una élite engancha a todo el público. ¿Y sabes qué? Creo que te engancha un poco. Porque yo peleo mucho con la gente, no le gusta hacerse responsable. Esa es una de las grandes razones por las cuales no creo tanto en la religión. O sea, uno hay que hacerse responsable de sus cosas. Pero cuando dices, es que hay un güey allá arriba que es el que él decide quién gobierna un país. Entonces, como que te quitas la responsabilidad de no haber ido a votar, huevón. Yo pensaba que hablabas de Dios. Estoy hablando a ti. Pero, bueno, también funciona igual, ¿no? Pues es que hay un güey allá arriba que decidió que yo tuviera, fuera zurdo. Sí. ¿no? Oye, que engañara a mi esposa. Que engañara a mi esposa. Él decidió el destino, Pues ¿no? es que no puedo hacer nada. Y por eso no creo tanto. Pero siempre es fascinante pensar, las conspiraciones nos fascinan. No, pues por supuesto. El descubrir historias escondidas adentro de una... es maravilloso. Sí. Y vaya, creo que este es un campo perfecto para que sucedan todas ese tipo de situaciones. Mira, el misterio y lo prohibido. Los rituales ocultos, los símbolos incomprensibles y la idea de conocimiento secreto despiertan curiosidad. Lo que no está al alcance de todos siempre atrae más. ¿Tú tienes algún ritual personal? En las mañanas, sí, en las mañanas. No, ir al baño no es ritual. No. Antes de ir al Morning Glory, como lo conozco, antes de pasar por esa etapa, sí, tengo, tengo algo que hago desde que me levanto hasta que salgo de casa para enfrentar al día en las mañanas. Porque ese es un poco cómo evolucionan, creo que estos rituales, ¿no? Alguien hace algo continuamente y de eso que hace encuentra cierto beneficio y trata de que sus cercanos, sus pares, le saquen jugo a eso. Sí. Creo que ahí es de donde nacen estos rituales que hay de toda clase, ¿no? Hay unos muy interesantes. Veía esta película Skulls que se tatuaban con una quemadura, una calavera, o hay otros, por ejemplo, los masones tienen todo un ritual para ordenar, no sé si es la palabra, discúlpenme, pero para ordenar a la gente hay un ritual y casi el pasillo donde estaban las tablas y le pegaban a Homero en las pompas, ¿no? ¿Qué tal los símbolos, no? También que manejan, hablas de los masones, estas herramientas que aparecen en sus escritos o en los libros. Si te vas a otro tipo de sociedades o logias, cómo van mucho a símbolos, por ejemplo, egipcios, ¿no? Que traen mucho. Hay es una simbología muy cargada. La parte de los egipcios, creo que, en realidad, la civilización egipcia, estamos hablando que ha aportado, yo supongo que como un 60%, 70% de todo esto, de lo que estamos platicándoles. Por alguna razón, nos fascina Egipto y por alguna razón pensamos que en ese entonces, pues sí llegaron seres de otras partes del universo a ayudar. Hay un beat muy bueno, no conozco al comediante, me voy a salir mucho del tema, pero quería decírtelo. Dice, ¿saben? Los mexicanos son bien trabajadores y les voy a explicar por qué. Vas a Egipto y ves las pirámides y todo mundo se cuestiona, ¿la habrán construido los egipcios o recibieron ayuda de los alienígenas? Tú vas a México, a cualquiera de sus pirámides y dices, no dudas, estos güeyes fueron los que las construyeron, ¿no?
Lo dices por la calidad, supongo. Bueno, mira que han durado, ¿no? Y Claro. casi a la par de las otras. Pero eso es cierto, nadie lo duda. Nadie lo duda aquí. Sí, no, pues es que fueron estos güeyes, ¿no? Entonces, bueno, pero de regreso, se me hace muy interesante cómo casi todas estas sociedades están muy cargadas de simbología. Y es que los símbolos te ayudan de mucho. ¿Qué significa el símbolo? Uno, te reconoces. Sí. O sea, tú sabes que en un mar de peces, el que es dorado, pues se reconoce Se ve con de otros lejos, peces dorados. claro, Entonces, eso te ayuda. Ahora, te ayuda también en la secrecía. O sea, ¿sabes qué? Yo quiero decirte algo sin decirte algo, usa un símbolo. Claro. Entonces, claro. todo eso es perfecto para amalgamar el tema, ¿no? Y obviamente tomas cosas que estén relacionadas. Por ejemplo, los mismos masones que hablamos del el famoso El transportador. transportador ¿no? y la letra G y estas cosas que ellos saben qué significa, pero no todo el público teóricamente lo sabe. ¿Qué digo de los masones? Me parece que ya hay libros donde explican perfecto Muchísimo. qué Te significa puedes cada cosa. meter a internet y vas a encontrar páginas y páginas. Pero de no información. de todos los demás. Por ejemplo, aquellos Rosa Cruz, que la cruz aparece muchas veces, por cierto. O sea, vi varias sociedades secretas que la cruz es un símbolo importante. Ojo, desde antes de Cristo, ¿no? Ya, Sí. ya teníamos por ahí. Los egipcios, con los justamente, egipcios, la tenían cruz, esta o cruz. la versión. Entonces, pues los símbolos te identifican. También sabes de dónde toman mucho de la civilización hindú, pero te estoy hablando de la antes de Cristo, ¿no? O sea, también toman mucha de lo visual, de las imágenes de sus dioses y de todos sus escritos. También toman mucho, se van muy, muy, muy atrás de la civilización. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? ¿Por qué se van tan atrás? ¿Será por lo mismo que platicábamos que en algún punto la gente tenemos esta idea de que nuestros antepasados, estoy hablando al principio de la civilización, posiblemente tuvieron contacto con seres más iluminados y posiblemente por eso, no lo sé, es una... ¿Quién sabe, no? Pero a lo suposición. mejor estos símbolos viejos traen una carga adicional de simbología. O sea, el símbolo significa algo para la sociedad secreta, pero a la vez trae un significado previo de lo que sea que embuía el símbolo. O sea, te tatúas aquí según tú un símbolo egipcio y si un egipcio de ese entonces dice... Ay, órale, mira, te tatuaste el símbolo del baño. Pero- O sea, no lo sabes, pero pues... Piénsalo en un futuro, ¿no? O sea, tú vemos a gente que se tatúa a Batman y ves a 1000 personas muertas que se tatúan a Batman y es una sociedad que amaba a Batman. Y supones que Y fue una supones sociedad secreta, ¿no? que es una sociedad secreta que amaba a un murciélago encapuchado en calzones. Ahora ha cambiado con el tiempo. Antes no había Batman, entonces usaban el ojo que todo lo ve. Claro. Pues también Egipcio también. por cierto. egipcio también. Entonces, pues usas cosas que están ahí. Pero yo no, ¿sabes qué siento? Y a lo mejor estoy equivocado, pero también siento que estas sociedades suelen ser viejas. O sea, no es una novedad. Debe de haber sociedades secretas nuevas, sin duda. Porque, una sociedad secreta puede ser tú y tu mejor amigo confabulando en contra De tu tercer mejor amigo. De tu tercer mejor amigo para ganarle una apuesta en el fantasy. Ojo, no digo que eso pase. No digo que tú tengas un grupo separado con tus cuates para ver cómo le ganan a otro en el fantasy. Eso no estaría bien. Saludos, Juan Carlos. Saludos, Juan. Pero, no es cierto. Saludos a mi Juanito que se anda ahí recuperando. Pero es una sociedad secreta, ¿no? Te asocias secretamente Sí, con sí, alguien sí. más con un fin. Sí. En este caso, ganar el fantasy. No creo que... ¿A quién le importa ganar el fantasy? nadie, es súper personal. irrelevante, güey. Es una pelea contra ti mismo y el año pasado. Así es. El aura de exclusividad, ¿no? El ser iniciado o elegido en un grupo privado tiene un atractivo enorme. La humanidad siempre ha valorado pertenecer a círculos cerrados. Es que es muy interesante porque es como un club privado. Completamente. Y entonces, sí, obviamente un club no es propiamente secreto, pero estos clubs, por ejemplo, estaba viendo un club que se llama Tiger 21, que es un club de super ultramillonarios, que solo para pertenecer en el club tienes que probar ciertos ingresos, o sea, tener cierto capital, digamos, ¿no? Y si no tienes ese capital, no tienes manera de entrar al club. ¿Y qué hacen? Se reúnen cada X tiempo en X lugar para hacer negocios. Y comen humanos, ¿no? Comen, pues no lo sabes, porque no precisamente secreto, no, pero sí es un poco más privado, voy a decir.
Y la exclusividad es un bien maravilloso. O sea, la gente ama la exclusividad. Claro, tú pagas el boleto de primera clase para ver desfilar a 150 pobres que se sientan atrás de ti. Loser. In your face, ¿no? O sea, hasta en eso, ¿no? Pagas un boleto de primera clase en un avión y aunque sea una cortina lo que te divida del resto, ya te sientes más cabrón. Te sientes ¿no? simplemente porque te dan champañita cuando llegaste o jugo de naranja. Te sientes más relevante, te da como Claro. importancia, como sabor. Así y es. ese sentimiento, Davo, a todos nos gusta. Y una vez que lo pruebas, Uf. ya no hay vuelta atrás. Uf, créeme. Oye, influencia en la ficción. Lo que decíamos hace un momento. Libros como El Código Da Vinci o películas como National Treasure o esta de Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, por cierto, su última película. Que curiosamente cuando empecé a buscar fue la primera que me dijo, güey, esta es la película que tienes que ver si quieres saber algo sobre una sociedad secreta, que no Sí. te habla tanto de la sociedad secreta, te platica de los problemas de pareja, que debo decir con todo el debido respeto, que Nicole Kidman es la mujer más hermosa que he visto en la tele. En esa película Luce muy en guapa, particular luce brutal. Perdón. Pero ha inspirado mucha ficción por todos lados, ¿no? Sí, sí. Esta película creo que, al igual que las que te mencioné y otras muchas más, creo que nos dan un pequeño atisbo de lo que pueden llegar a ser estas sociedades. Como te digo, se convirtieron en sociedades en parte del entretenimiento global. Lo ficticio y lo real se confunden, lo que las vuelve aún más atractivas. Platicábamos la semana pasada del Código Da Vinci, ¿no? De que este autor, Dan Brown, utilizó muchísimas cosas reales en el libro y posiblemente un 20% de ficción, pero pues no lo notas, se difumina Pero entre hizo muy todo, bien, ¿no? hizo muy bien esa mezcla entre la realidad y la ficción, que no sabes cuál es cuál. Y al final, la ficción creo que es lo que más sabor le da, pero lo hace muy bien. Y Dan Brown habla mucho de estas sociedades secretas, ¿no? Muchísimo. Habla de la francmasonería, de los Illuminati, de los masones, bueno, del priorato de Sion, ¿no? Que son sociedades al final. Incluso esto que pasa, que hoy con películas como Cónclave lo hemos visto mucho más, pero este tema de elegir un papa siempre había sido o siempre ha sido como una especie de tabú. Si bien se sabe, pero como es algo que no experimenta la gente de a pie, no hay cámaras, no hay celulares, no se ve, es muy interesante cómo se vuelve como un poco secreto, ¿no? Oye, pues, ¿qué están diciendo? ¿Cómo votan por el Papa? ¿Alguien dice algo? ¿Qué es lo que pasa? Es una... Y No, sí, se vuelven exacto. sociedades secretas en todos los sigue siéndolo, niveles, ¿no? Es una sociedad de secretos a voces, Claro. como dicen, porque efectivamente, una vez que cierran las puertas del Vaticano, bueno, del sitio en donde se lleva el cónclave, nadie sabe, o sea, nos platican lo que quieren, ¿no? Porque no creo que nos revelen el 100% de lo que ocurre en este sitio. Y menos que hoy sabemos que ha habido, y lo voy a decir tal cual, que ha habido pues gente en la iglesia muy detestable, y esa gente estuvo en esos eventos. Sí. Entonces tú no sabes de qué se habló ahí. Yo no sé si ahí lo exhibieron y dijeron, no, este güey no puede ser, güey, ¿no? ¿Ya viste lo que hizo? ¿No? O sea, o se hablen de cosas más. Digo, Cónclave lo refleja interesantemente porque hay ciertos pues candidatos que todos tienen. Llegas al tema, Vaticano ¿no? y te abren y le tienes que decir, Fidelio. Sí. Sí, pues, Éntrale a la horchata. Éntrale. ¿Qué es eso, no? Híjole, perdón, de verdad, disculpen, pero es que no podía dejarlo pasar, ¿no? Sí. Lo entendí bien. Bueno, referencia a Ojos Bien Cerrados. Bueno, el reflejo de lo desconocido. Ay, no, es que me fui mucho ahí con lo del Papa. En el fondo representa nuestro miedo y fascinación por lo oculto. ¿Qué pasa si hay verdades que nunca conoceremos? ¿Qué hay detrás de la cortina de lo visible? Que digan quién mató a Kennedy, chingue su madre. Exacto. No, así ya. O sea, digan. porque en teoría lo saben, ¿no? No, ¿sabes cuál? Perdón, me estoy limpiando los mocos. Por ejemplo, ¿quién, si llegamos a la luna o no?
Lo que Ya sabes que hay platicábamos estos, no hace alunizando. mucho. No sé cómo le llaman a estos. Alunizaje. No, Sí, pero tiene un nombre, ¿no? sí, son amigos de los terraplanistas, así súper cuates. Pero son estas sociedades raras, ¿no? Sí. Entonces, tú imagínate, si realmente no hubiéramos llegado a la Luna, tendría que haber toda una sociedad secreta alrededor del montaje de no llegar a la Luna, ¿no? Claro. Y sí. como nadie lo ha dicho. La única forma que se me ocurre es un auténtico juramento de sangre en donde te Si vuelves- lo dices, se te cae. Sí, se te cae así. No, pues no, de güey, ¿no? Pero Sí, claro. sí, creo que va por ahí todo este asunto. Y mencionabas hace ratito de que sí, se van muy, muy al pasado, hay modernas, pero ¿quieres que te cuente de las primeras sociedades secretas de las que se tiene registro? Me gusta. Porque, pues, a lo mejor hubo unas que sí fueron muy secretas y, pues, no existió el registro. Pero, pues, estas, digamos que les falló tantito y sí se registraron. Digo, aquí hay que entender algo. El tema de que sea secreto es lo que sucede adentro. No tanto el hecho de que se hayan asociado, creo yo, ¿no? Sí. Exacto. O sea, conocemos al club de Toby, pero no sabemos lo que pasa dentro del club de Toby. Exacto, ¿no? O sea, tú sabes que los hombres van a festejar una especie de solteros a un table, pero tú no sabes qué pasa ahí. O sea, No. ahí se sientan y rezan y platican cosas Se lindas, juega ¿no? Se uno. juega uno, claro. O ¿no? juegan con uno también. Bueno, También, ¿no? Con dos. a veces, ¿no? Si llevas el suficiente dinero. Sí, claro. Bueno, nos vamos muy, muy atrás a Grecia, el siglo VII antes de Cristo. Y una de las primeras sociedades secretas de las que se tiene registro se les llamó los misterios de Eleusis, dedicados a los dioses Deméter y Perséfone. Eran ritos iniciáticos que prometían una vida mejor en el más allá. Los detalles exactos permanecen desconocidos porque los iniciados tenían prohibido revelarlos. Pero estos misterios de Ulises. tienen, híjole, pues definitivamente son de los primeritos que ¿cómo se dice? Que surgieron. Y es que estoy justamente buscándote. Ahora, tienen tremendas personalidades griegas de la época. Gente como Platón, Sófocles, Cicerón, o sea, puro así de los que les giraba Puro la ardilla, pesado, ¿no? puro pesado. Que ojo, dicen que estos muchachos que les giraba la ardilla también se les doblaba la reserva, la reversa. Pero, o sea, yo no sé si eso era parte de la sociedad secreta. La sodomía. Sí, no lo sé, pero eran sendos personajes de la época. Bueno, hay que acordarse también de que en Grecia, pues, potato, Sí, tú era, vas, sí. vienes, no importa. No pasa nada, Pansexualismo es la sí, palabra. al más no poder. El propósito era ofrecer a los iniciados la esperanza de una vida feliz después de la muerte, en contraste con la religión tradicional griega a través de los rituales secretos en honor a la diosa Deméter y Perséfone, los cuales se basaban en mitos del rapto de Perséfone y el ciclo de la vida y muerte de la agricultura. Los cultos se desarrollaron a partir, como te dije, del siglo VII antes de Cristo, o sea, más o menos por el año 600 antes de Cristo, y perduraron por un milenio. Los misterios se centraban en el culto a Deméter, diosa de la agricultura y fertilidad, y a su hija Perséfone. La historia del rapto de Perséfone por Hades, la posterior intervención de Zeus y el acuerdo que dio origen a las estaciones formaba el núcleo del mito que explicaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Y estás hablando de uno de de estos mitos griegos donde juega todo mundo, ¿no? O sea, Perséfone era hija de Zeus y de Deméter. Y la rapta Hades, o sea, todo el crew de jugadores de a de veras está ahí en estas historias. Así de importante era la historia que tomaron como emblema para esta sociedad, ¿no? Fíjate, para poder entrar, los participantes debían saber griego y no haber cometido delitos de sangre. Esa es como la Que en aquel entonces... o sea, pues, faltaban 600 años para que llegara el no matarás, ¿no? Y déjate eso, ¿no? ¿Cómo sabías que no habían cometido un delito de sangre? Era complicadérrimo, ¿no? Así de, no, pues es que, híjole, es que se me tropezó el compadre. Y se cayó del caballo. se cayó el caballo y digo... Bueno, a diferencia de otros cultos, la iniciación estaba abierta a hombres y mujeres e incluso a esclavos.
Esta ¿Qué era tal, interesante, ¿eh? Eso Hablando está muy de interesante. inclusión. Existían dos niveles de misterio. Los misterios menores que te preparaban para los mayores y los mayores que se celebraban en Atenas y Eulisis. Bueno, pues estamos, fíjate, desde el siglo VII, desde el año 600, ya empezábamos con este tipo de sociedades que dudo mucho que ellos hayan querido hacer algo al respecto de una sociedad secreta y mantener todo eso. No, Yo ahora creo que iba ya más. lo entendemos así, pero Sí. sabemos que se juntaron entre los cuates a tratar de hablar de estas cosas y tratar de que la gente fuera más feliz después de la muerte, si entiendo de manera correcta. Sí, sí, sí. O sea, que tuviera una mejor Ahora, movida. es muy triste, ¿no? Porque hasta la fecha, pues nadie supo si lo lograron. No hay quien me lo cuente, ¿no? No han avisado, pues, ¿no? Oye, échenos un cable o Sí, algo, por ¿no? favor, un correo, algo, lo que sea. Bueno, tenemos otros que también están más o menos por la época. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, o sea, más o menos por el año 500 antes de Cristo, y se autodenominaron los pitagóricos. Fueron seguidores de Pitágoras de Samos, que formaron una escuela filosófico-religiosa y secta hermética basada en la creencia de que los números eran el principio fundamental de todas las cosas y la base de la armonía del cosmos. Científica, 100%. Sí, ¿no? esta está buena, esta está buena. Esa está buena. Digo, para entrar, pues tenías que ahí aflojar con Pitágoras. No. Oye, sí, el rito de iniciación, pues levántate las enaguas, mijo. ¿Cómo se Oye, llama? La pero toga, ¿no? La toga. Oye, pero que yo solo venía a barrer. No. Ya Iniciación. estás acá. A ver, pásame la moneda con los codos. No hagas trampa. Ahora tose. Sí. No, man. Esa era la iniciación. Dice aquí, ¿eh? Dice aquí. Yo no estoy inventando. No, no es cierto, no es cierto. Bueno, esta comunidad que integraba matemáticos, músicos, astrólogos y filósofos practicaba un estilo de vida austero. Creía en la transmigración de las almas y en sus formas más estrictas promovía el vegetarianismo. Fíjate que lo veían como algo secreto, ¿no? Está muy Sí, curioso. Y hoy en día tú hasta publicas esto en Facebook, ¿no? Claro, ahora soy vegetariano. Y hago CrossFit y ya sabes, ¿no? O sea, todo el ¿Qué paquete. es la transmutación de las almas? Que pasen a otro plano. Que vas al Sí. plano. O sea, también algo un poco con la muerte, ¿no? Y si te También. das cuenta, todo esto que hemos estado leyendo hasta el momento es muy parecido al catolicismo, bueno, al cristianismo. Bueno, pues es que sacan fundamentos de todos lados. ¿no? ¿Ves? O sea, Ahí se hace una mezcolanza. sí, claro. Bueno, su doctrina central era que el principio de todo lo que existe son números y que la realidad puede ser explicada a través de ellos. Es que aquí pasa un poco como aquella cinta de Carl Sagan de Cosmos, Ajá. que encuentran este mapa numérico, pero hay un momento en donde hablan y dicen, es que la matemática es universal. Sin importar cómo le llames, 1 más 1 siempre son 2 objetos. No importa el nombre que le des, pero si juntas 2 unos, siempre vas a tener un 2. Entonces, digo, salvo cuando no sucede, ¿no? Así, pero la matemática es, digamos que es universal. O sea, no importa que estés en Marte, en Júpiter o en otra galaxia, si juntas 2 cosas, pues vas a tener 2 cosas, ¿no? Sí, fíjate que en alguna ocasión escuché a un científico, era un biólogo, que decía que era más fácil explicar y más creíble explicar la reencarnación, bueno, la reencarnación, la reencarnación, el regreso de la muerte, con biología que con principios religiosos. Porque los principios religiosos te pierden en una bruma ahí de misticismo, Pues ya de sabes. fe, ¿no? Mientras una explicación basada en la ciencia te dejaba convencido de que sí es posible la reencarnación y hablaba de que una vez que mueres, tu cuerpo se deshace, entras en conjunto con otra materia y te vuelves un árbol, naces, te vuelves una manzana y pasan miles y miles Das de el años. ciclo completo de la Ajá, vida. pasan miles de años, pero pues en algún punto tus moléculas vuelven a ser parte de otro cuerpo vivo. Y me dejó muy convencido más que la que me explicaron en catecismo. No, ¿sabes? bueno, pero ojo, aquí estás hablando de la reencarnación del alma, es diferente a la reencarnación de la carne. De la carne. ¿No? Entonces, pero yo creo también que es muy fácil decirlo. Oye, al final tierra eres y de tierra alguien te va a usar una planta y la planta se la va a comer un animal y tú te vas a comer al ciervo y vas Y a pues ir- por ahí vas a llegar, ¿no? por ahí vas a Unos aparecer. miles de años después, Claro. pero regresas. ¿De qué regresas? Regresas. Fíjate,
Al igual que la otra, también estaba abierta para mujeres, para esclavos. O sea, realmente no discriminaban. No era discriminativa, pero sí era exclusiva. Pero sí era exclusiva. O sea, no cualquiera podía Y entrar. también requiere que tengas fe y creencias en lo que ellos proponen, Sí. ¿no? O sea, si tú llegas a una de estas sociedades secretas y no crees en lo que ellos creen, pues no vas a encajar definitivamente. No, Entonces, tienes que estar también alineado con todos sus principios. Porque si no- alineado o hypeado o lo que sea. Exacto, ¿no? Así emocionado porque te acaban de prometer que vas a conducir un carro rosa. Sí. Bien. Algunos de sus miembros más notables, pues tenemos, por ejemplo, a ver, alguno que Filolao, claro, Ah, güey, Filolao. Filolao de güey. Crotona. aparte. Arquitas, no manches. talento. Güey, y luego le ponen así los arquitas, Epicarmo. no jodan, güey. Epicarmo. ¿Neta, güey? Sí, Epicarmo de Megara, así se llama. Epicarmo de Megara, güey. No, para que hay uno más Wow. exclusivo. Acmeón. Acmeón. Y Paso. Y Paso, ¿cómo crees? Filolao. Y Paso es un tipazo. Y Mazo. Y mano. Discúlpenme. Oigan, estuve enfermo, güey. La Disculpen. mesa que estabas. Disculpen, por favor. Bueno, Arquitas de Tarento y Teano, una discípula y esposa de Pitágoras. Bueno, pues ahí hay otro ejemplo de otra de las primeras sociedades de este tipo. Bien, tenemos ahora a los misterios órficos. Ay, Estos son güey. también de Grecia, del mismo siglo, 500, 600 años antes de Cristo. Que son más o menos por el mismo tiempo. O Sí. sea, pero pues eran diferentes facciones, digamos, ¿no? Sí. Cada quien creía en lo que quería creer. Sí, además de que si nos vamos a la antigua Grecia, hay que recordar que pues, no era un conjunto, eran como ciudades-estados, y yo supongo que cada sitio desarrollaba su Ay, propia. y aparte la comunicación, pues no le hablabas al celular y oye, ¿cómo vas, bro? Sí, sí, o sea, se exacto. veían de vez en cuando. Y muy de vez en cuando, pues Claro. ya ves que 40 kilómetros los corrías y te morías, ¿no? O sea, por el maratón. Ni, O sea, ni aguantaban nada. ni no voy a estar el sábado, güey. Los misterios órficos eran prácticas religiosas esotéricas de la antigua Grecia asociadas al culto del mítico poeta Orfeo, que ofrecían a sus iniciados una vida de salvación y la promesa de la vida inmortal para el alma a través de ritos secretos, creencias sobre la reencarnación y la vida después de la muerte, y un código de conducta ético que incluía el vegetarianismo también. Ya, fuerte. Se caracterizaban por la búsqueda de un conocimiento más profundo del alma, del cosmos, influyendo significativamente en la filosofía, en las filosofías posteriores. ¿Sería que la carne era impura? O sea, ¿de dónde vendría este... Lo dijiste muy bien la vez pasada. Creo que del acto de matar al animal. Claro. O a sea, lo del mejor acto del asesinato, de ese hecho, yo creo que es lo que lo condena, ¿no? Pero hemos platicado ya de 3 diferentes de 600, 700 años antes de Cristo, y te das cuenta de que todas ofrecen similitudes al cristianismo. Sí, le dan un cierto toque, ¿no? A lo que el cristianismo trajo. O sea, si te mueres, si te portaste bien, pues te va a ir bien después de la muerte. Aquí te habla de que... Que yo creo que eso siempre fue una medida de control. Es decir, y no quiere decir que esté bien portarse mal, pero la medida de control por excelencia es, pues si te portas bien, te va a ir bien. te vas al cielo. Déjate, ni siquiera llegar a eso, ¿no? Pero el que hace bien en su vida, pues le va bien en su vida. Esa es la tesis. Y yo creo que no se cumple siempre. Sin embargo, es la tesis más aceptada, ¿no? Haz el bien para que te vaya bien también. Haz cosas buenas, te pasan cosas buenas. Haces cosas malas, te pasan cosas malas. Claro, Karma. karma. Pero algo que me llama la atención y que, bueno, también podemos hacer un pequeño paralelismo con el cristianismo, es que aquí te dicen que un código de conducta ético, o sea, que te tienes que portar bien, Sí, ¿no? huevo, claro. Se atribuyen al mítico poeta y músico, como te mencioné, Orfeo, autor de poemas sagrados que contenían las doctrinas órficas. Que cuenta, no sé si viste, hijo, olvidé el nombre de la serie. El de Sandman, la serie, la segunda temporada. No la he visto, Aparece fíjate. Orfeo, que es en teoría es hijo de Sandman, by the way. Oh, ok. Spoiler alert. Sorry. Fíjate, los iniciados eran enterrados con láminas doradas que funcionaban como pasaportes o instrucciones para el viaje al inframundo, indicando cómo presentarse ante los dioses y evitar beber del río del olvido, en favor de
en favor del estanque de la memoria. Que es como las monedas que usaban los... Sí. Las, Sí, las que les ponían, ¿no? Para Ajá. que... Los ¿cómo se romanos llama? me parece que usaban... No, pues monedas. Caronte, ¿no? Para que los usara El Caronte. barquero del lago, del río Estigia. Sí. Qué bonito es todo. Toda Me gusta esa historia, sí. Mira, tuvieron una gran influencia en pensadores como Platón y en la concepción del alma y el más allá. Otros que también están. Con el cristianismo, al menos, el orfismo también influyó en el cristianismo primitivo, en las primeras. Pues lo primero que apareció, ¿no? Sí, las primeras manifestaciones del cristianismo. Y las pruebas más importantes de estos misterios provienen de las láminas doradas encontradas en tumbas que contienen inscripciones para guiar al difunto en el inframundo. Fíjate qué bonito, porque aparte esta parte del inframundo me recuerda un poco nuestro México con el Día de Muertos, que ahora se usa mucho esto de... Bueno, las películas y demás han traído mucho folclore, al menos al conocimiento más amplio del público, pero esta idea de que hay este mundo donde están los muertos y regresan a visitarnos... A mí se me hace muy curioso cómo esta misma idea que tenían en sitios como Grecia, sitios como, por ejemplo, todo el Medio Oriente, en Grecia, en Europa. No sé tanto África, de verdad que desconozco mucho de las culturas africanas, pero aquí en México, al menos las culturas mesoamericanas, tenían la misma creencia, la creencia de la vida después de la muerte, del inframundo, de todo esta, ¿cómo se le puede decir? Toda esta estructura ideológica del qué pasa después de la muerte. Y se me hace curioso porque, sobre todo con estas culturas, la griega, la romana, bueno, todas las civilizaciones del otro lado del océano y de este lado del océano, independientes, sin tener contacto alguno, tenían esta misma... Es muy interesante y ¿sabes qué también me llama la atención? Cómo el mundo ha evolucionado de tal forma que hoy en día yo no creo que la muerte sea tan importante para la gente en general como lo era en aquel entonces. Hoy en día creo que la vida es mucho más importante pensando en vive tu vida. O sea, no te preocupas tanto por qué va a pasar cuando mueras, sino te preocupas más por lo que estás haciendo hoy en día. Es mi impresión, puedo estar equivocado. Pero sí, estás en lo correcto. En aquel entonces había toda una preocupación alrededor de la muerte, era muy importante la muerte. Y hoy en día, si bien no te quieres morir, pero no creo que haya esa misma preocupación, no me parece que esté ahí. Sí, claro, o sea, le das más importancia a esto porque pues no te lo vas a llevar. Exacto. Y antes le daban más importancia a lo que hacías porque es lo que te ibas a llevar. Así es, ¿no? es tu bagaje. Y al grado de que emperadores chinos los enterraban con todo y su séquito. Claro. ¿No? Porque sí, pues creían, ¿no? Vas con todo, sí, ¿no? Claro. Y hablábamos ahorita de las monedas que les ponían para cruzar el río y este tipo de viajes al otro mundo. O sea, también a mí se me hace muy interesante, pero sobre todo el hecho de que civilizaciones tan distantes tenían esas similitudes. Eso es la parte que... Muy interesante. Que digo, ¿cómo diablos? Pero bueno, los esenios. Esa es otra. Los esenios. Los esenios. Estos se manifestaron en Palestina en el siglo II antes de Cristo. Comunidad judía con vida en común, muy reservada. Sus textos muestran prácticas rituales y un conocimiento reservado solo con miembros, que por cierto todo esto, o cómo se enteraron de esta sociedad o estas personas, fue porque están registrados en los manuscritos del Mar Muerto. Okay. No sé si, yo creo que han escuchado de estos manuscritos que encontraron y que pues bueno, viene una descripción bastante interesante. Fueron una secta ascética y mística del judaísmo que existió entre los siglos II y I después de Cristo. O sea, ya es más para acá. Conocida por su vida comunitaria en la que enfatizaban la pureza ritual, el estudio de las escrituras y la espera de un Mesías. ¿Qué tal? Ándale, eso te suena. Eso suena bastante, ¿no? Asociados con la comunidad de Qumran y los manuscritos del Mar Muerto, desaparecieron tras la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo.
aunque se especula sobre su posible influencia en el cristianismo primitivo y otras tradiciones religiosas. ¿Qué digo? Es innegable que hay ciertas conexiones por todos lados, ¿no? Tenemos los cultos mitraicos. Ok. Estos surgen en Roma, también en el siglo I después de Cristo, dedicados a la diosa Mitra, muy populares entre los soldados romanos. Tenían rituales secretos en templos subterráneos llamados Mitraeum. Contaban con varios grados de iniciación, como más tarde lo harían los masones. Estos en particular tienen una característica. Como pudiste escuchar, era muy propia de los soldados romanos. Vamos a acordarnos que cuando Roma, pues tenían legiones que mandaban muy lejos del territorio. No, imagínate, ¿no? Para que se den una idea, si ustedes veían Gladiador, pues de Roma los mandaron hasta el norte a pelear con vikingos. Exacto. Imagínate qué lejos eran. Entonces, o África, ¿no? O Tenemos, África, claro. tenemos ahí un libro, una serie de libros muy buena, que es una historia real, que se llama Africanus, que te habla justamente de este general romano que va a darse en la madre hasta África, hasta el norte de África. Bueno, que si te das cuenta, entre comillas, no es tan lejos, ¿no? Porque pues nada más navega. No, bueno, ¿no? pero ojo, Pero en ese hoy entonces, dices no es tan ¿no? lejos, güey. En aquel entonces cruzar todo sí, eso era sí, un sí, tema. claro, claro. Y estos romanos o estos soldados, al estar en contacto con culturas, pues, desconocidas para ellos, pues, obviamente se dejaron influenciar por muchas de sus creencias. Y tenías un problema. El romano fue un gran imperio, como muchos, pero tú tenías que ir agarrando soldados. Uh-huh. Y no todos hablaban el mismo idioma. Además. Ni tenían las mismas costumbres, ni tenían la misma educación. Entonces, esto creo yo que generaba que hubiera otras formas de unirlos. Y yo creo que este culto a Mitra era una manera del ejército de unificar facciones de diferentes lugares. Sí. Y creo que es lo que se buscaba. En los cultos mitraicos o el mitraísmo fueron una religión mistérica del origen indo-iranio. Indo-iranio, o sea, entre India e Irán, que se hizo muy popular en el Imperio Romano entre los siglos I y IV después de Cristo, especialmente entre los legionarios, caracterizado por el secretismo de sus rituales iniciáticos y la adoración de una deidad solar asociada a la luz, el orden y la verdad. El mitraísmo tuvo una fuerte influencia en el estamento militar por los valores de coraje, honestidad y solidaridad que promovía. La evidencia arqueológica en forma de mitreos, que son templos subterráneos, y la iconografía de Mitra, a menudo representada matando a un toro o tauroctonía, perdón, son cruciales para comprender este culto, que finalmente fue suprimido por el cristianismo. Pues sí, se lo comió, ¿no? Pero sí. Bueno, eso ya fue mucho tiempo después. Por ahí había un par de emperadores romanos como Cómodo. ¿Te acuerdas quién era Cómodo? Sí, claro, el hijo de Marco Aurelio, ¿no? Ahí, y teníamos por allá a Juliano el Apóstata. ¡Ey, qué padre llamarse Cómodo, ¿no? Cómodo, soy a todo lado, estoy bien cómodo. Está bien cómodo. Siéntate que estoy bien cómodo. Oye, fíjate que otras sociedades secretas que no tomamos mucho en cuenta pues son los chamanes, ¿no? Los curanderos de muchas civilizaciones. Porque decimos chamán e inmediatamente nuestra cabeza vuela un médico brujo, ¿no? Un médico brujo. Pero no es tan así, ¿no? Así que vienes aquí a, no sé, a cualquier parte de un viejo brujo, yo mi amor le fui a llorar. Y bueno, viajas aquí a Mesoamérica, a Norteamérica, a todas estas partes y piensas que es muy propio el chamán, ¿no? O el hombre, ¿cómo le llamaban? El hombre el hombre de medicina, no sé, bueno. Pero pues esta imagen la tenían en muchas culturas. Si vamos con los vikingos, pues también tenían una imagen de un chamán, de un sabio, de un... ¿Cómo le llaman? Este sabio que sabía de medicina, sabía muchas cosas. Tiene un nombre que no recuerdo ahora, pero pues que era esta especie, ¿no? De sensible a la fuerza, por decirlo así. Ese es un Jedi. Pero pues también, no me quieras engañar, o sea, ahí creo que ya me quisiste... me estás choreando. Bueno, todas estas sectas o estas sociedades secretas, pues tuvieron un papel fundamental en la religión y en la política, pero vamos por partes. ¿Qué papel tuvieron en la religión? Bueno, protección del conocimiento sagrado. En la antigüedad, muchos misterios religiosos
se guardaban en secreto porque se consideraban verdades divinas reservadas solo para los iniciados. Eso suena un poco. ¿Te acuerdas que por ahí había. Oráculo, esa es la palabra. Los 7 nombres de Jesús, una cosa así que son. No es cierto, los 7 nombres de Satanás. Ah, cabrón. Y entonces había una leyenda que el que lo supiera era como así, ya sabes, el malo de Malolanda. No, esos son los 7 nada. Pero estos secretos, ¿no? O sea, es lo que guardabas, secretos que nadie sepa porque sí lo sabes. Agárrate, papá. La religión funciona como un filtro. Solo quienes pensaban en los rituales podían acceder al conocimiento espiritual. Buena manera de vender. Sí, claro. Era buen negocio. Era buen negocio. ¿Aún no sabes Sí. ¿no sabes el ritual? Uy, no, mano. ¿Pero quieres saberlo? Sí, te Mira, va a costar. ahí te mando, este es el número de cuenta. Sí. Pásame tu correo y te lo mando. Oye, pero que no me ha llegado tu correo, tranquilo, te va a llegar, te va a llegar. Tranquilo, ten fe. Ten fe, pues, ten fe. Es la prueba. Tu paciencia. Tu paciencia. A ver cuánto aguantas. Esos saludos a los de DHL, por cierto. En la Edad Media, grupos como los cátaros o los alumbrados en España fueron perseguidos por la iglesia porque su interpretación religiosa era diferente. Que los cátaros, ya hablamos de ellos. Ya platicamos, ¿no? la doña Caterina de Da Vinci. Acá, Da Vinci. Da Vinci, pues eran... Sí. Y sí, al menos a los cátaros sí los persiguieron con todo. Sí se fueron... Pues es que no quiere decir que estas sociedades hayan sido libres de algunas de ellas de ir en contra del sistema, y obviamente el sistema pues va a buscar detener aquí. El cristianismo fue lo mismo. En su momento, pues el cristianismo también fueron perseguidos y mataban cristianos. Claro, y ¿no? después llegaron los templarios y dijeron... después cambiaron todo y ahora los cristianos son los que... Bueno, ya, pasemos a otra cosa. Varias sociedades secretas surgieron como refugio de ideas que no podían expresarse abiertamente. Lo que decíamos hace un momentito, vas en contra de lo establecido y buscas pues la no censura, ¿no? Buscas el que no te castigue. Y buscas estar en un lugar en donde la gente piense como tú y no te juzgue. Porque creo que al final de cuentas lo que quieres es no ser juzgado de alguna u otra manera, ¿no? Por eso creo que la gente se asocia, y mucho más en secreto. Sí. Porque tú tratas de no ser juzgado, y a eso creo que abona al concepto de tabús, ¿no? Estas cosas que no todo mundo sabe y solo algunos y los que están metidos en ese rollo y demás, ¿no? Y bueno, de nueva cuenta, la exclusividad del saberlo, ¿no? Claro. Se siente bonito. Órdenes como los Rosacruces mezclaban religión, alquimia y ciencias ocultas. Muchos grupos se autoproclamaban guardianes de un conocimiento divino que la iglesia oficial no reconocía. Ahora, personajes como Isaac Newton, Francis Bacon o René Descartes, ¿qué personajes, no? Eran parte de estos Rosacruces. Justamente el símbolo era una rosa y una cruz, lo que estábamos hablando, y hablamos un poco de la alquimia. Estos conocimientos elevados que no podemos dejar que todos tengan. Eran los que buscaban la piedra filosofal. Ellos buscaban la piedra filosofal, justamente. Y se las ganó Harry Potter. Es que Harry Potter era... Bueno, Dumbledore originalmente, Dumbledore, de hecho, ¿no? sí, de hecho. Bueno, eso fue el papel que jugaban o juegan las sociedades secretas con la religión, pero ahora en la política. Los masones tuvieron una gran influencia en el proceso político, como la independencia de los Estados Unidos y varios países latinoamericanos. La política siempre ha sospechado de sociedades secretas porque pueden actuar como clubes cerrados de élite, que vamos a llegar a una que en particular destrozó media Europa. En distintos momentos, reyes y gobiernos prohibieron a los masones, a los iluminados o templarios porque los consideraban amenazas al poder establecido. Oye, ¿qué tal? Al gran maestre de los templarios me lo terminaron quemando. Pues es que, oye, no estaban de acuerdo. Es una forma de decir no estoy de acuerdo. Ahorita queman en redes, ¿no? Madre, ¿no? O sea, primero te contrato para que me protejas a mis peregrinos y pues luego te doy en la madre. Pero bueno, hay una gran historia detrás de todo esto. Claro. Y que creo que me lo dijiste muy bien cuando decidimos platicar de las sociedades secretas. El ahorita detenernos en una, pues es un capítulo completo. Los templarios es un capítulo completo. Los Rosacruces es un capítulo. Entonces ahorita lo que vamos a masones. tratar... Uy, no. Entonces ahorita lo que vamos a tratar de hacer pues es más o menos dar el panorama y pues sí, en algún momento grabaremos. Iremos más allá. Iremos así como deteniéndonos en sectas o bueno, sociedades como más particulares, ¿no? En distintos momentos, reyes y gobiernos, bueno, te digo, habían prohibido porque
pues iban en contra de lo establecido. En regímenes autoritarios como la Alemania nazi o la dictadura franquista, ser masón podía costar la vida. Algunas sociedades secretas funcionaron como refugio para revolucionarios y opositores que usaban la discreción para organizarse. Y dicho está de paso, el tema de los masones ha sido, me parece, de las sociedades secretas más longevas en la época moderna. Voy a decir, porque obviamente las antiguas pues es otra historia, ¿no? Pero es esta sociedad moderna que ha estado en prácticamente todos lados y tiene personajes como George Washington, Benito Juárez, Winston Churchill y uno muy interesante, Mozart. ¿Ah, sí? Sí, Mozart, por ahí en su ópera La Flauta Mágica, me parece que está llena de simbología masona. Órale. Cosa curiosa. Fíjate que he tenido oportunidad de visitar algunas casas de estas antiguas que hay en la ciudad de Mérida, en la avenida Paseo de Montejo, que es muy famosa. Aquí estas casonas. Hay unas bonitas, casas ¿no? muy bonitas, de corte italiano, aquí Claro, muy claro. bonitas. Y al tomar estos, ya muchas de ellas, bueno, o algunas, son museos. Ya puedes pasar y ya te dan un recorrido y todo esto. Y los guías en un par de estas casas te muestran toda la simbología masón que hay. Que era muy popular en aquel entonces. Muy ¿no? popular. 1800, Claro. principios de 1900, pues sí, fue muy popular. Los masones, efectivamente, se dice que desde la Edad Media. Sí, ¿no? sí, por ahí dicen que en la Edad Media fue cuando se empezó a ver. Era un gremio de constructores. Por eso es como un poco científico, un poco muy científico. Y bueno, pues ha evolucionado. ¿Y cuál es el core? Pues la humanidad, la libertad, la perfeccionamiento. ¿Sabes qué? moral. Otro miedo que lo establecido, el gobierno, las autoridades le tienen o por qué temen un poco o bastante a este tipo de sociedades es porque, por ejemplo, los masones incluyen dentro de sus integrantes, pues gente de todos los gremios. O sea, hablabas de constructores, hablabas Claro. de infinidad de gente. Y al igual que los sindicatos, pues estos cuates en cualquier momento podían decir huelga y paran todo, ¿no? Porque Claro. pues tienes a los jugadores Tienes el poder, ¿no? principales, exacto, y pues tienen ese poder. Y hay algo muy interesante que me gusta. Hace rato que hablábamos si la religión y estas sociedades podían ser paralelas o complemento. Y por ejemplo, los masones, si bien no creen en Dios, pero ellos te obligan o te exigen creer en el gran arquitecto del universo. Quien quiera que este sea. Pero lo más El que bonito... salió en Matrix. Ese es Ese es el gran arquitecto, ¿no? Y cada quien lo puede interpretar como su fe le diga, ¿no? Pero sí te obligan a creer en esta entidad, voy a O decir. sea, si eres católico, tu gran arquitecto puede ser Dios. Si eres musulmán, tu gran arquitecto puede ser Mahoma, Alá. Alá, ¿Y así? sí, Ganesh, Ok, el que ok. quieras, ¿no? Buda, yo qué fíjate, sé, ¿no? es adaptable. Es muy interesante. Yo no sé si lo adaptan tal cual o si el gran arquitecto es esta entidad que difiere con la religión, pero podría caer en cualquiera, ¿no? Y ellos son muy interesantes porque ellos promueven buenos valores, promueven la libertad, la igualdad, fraternidad y filantropía. O sea, no es una sociedad negativa, sin embargo, fueron perseguidos. Sí. No, Y como dije hace un momento, estar en el contexto histórico incorrecto, pues podía costarles la vida. Y tuvieron, yo creo que es la más influyente de todas, una de las más influyentes, por eso Es la me que ha detengo. perdurado más, ¿no? Pero, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, se entiende que muchos de los padres fundadores eran masones. La Revolución Francesa, había muchísimos masones peleando por ahí, la independencia de América Latina, por ahí dicen que Bolívar, que San Martín, que todos eran masones. Y no solo eso, en México, después de la independencia llegaron dos diferentes ramas de la masonería. Es muy interesante porque la masonería ha estado en todos lados, así como el catolicismo se ha expandido por el mundo, creo que la masonería también se ha ido infiltró por ahí, metiendo, ¿no? ¿verdad? Y bueno, como mencionamos, pues sí, los masones, la más conocida. De ahí creo que me iría con los Illuminati, como también una sociedad muy conocida, que bueno, también hay que decir que... Más legendaria, ¿no? Exacto. Porque si bien existía por ahí, duró poco.
O sea, los Illuminati como tal me parece que duraron, no sé, como 10 años o 15 años la idea. Por ahí tenía un dato que me llamó mucho la atención, pero que dejó un legado y la gente lo ve como algo muy llamativo, sobre todo Sí. este ojo con el triángulo, que es como Claro. una Sí. cosa muy Que viene en el particular, billete ¿no? de dólar, ¿no? Exacto, que es como el Illuminati. Y bueno, también hay que darle ahí el crédito a Dan Brown porque se aventó otro librazo que creo que es Ángeles y Demonios, ¿no? En donde aparecen los Illuminati. Ángeles, ¿cuál es el El primero es de el Código Da El Vinci. primero es el Código Da Vinci. Y luego pero Ángeles y Demonios es Demonios. el que ya es en el Vaticano. Porque hay Creo que tres sí. entregas. Creo que... Ángeles y No, Demonios. el del infierno es el del Vaticano. Sí, Sí. ese es el que van en el Louvre y todo eso. Ajá. Bueno, pues en el Ángeles y Demonios creo que dan una lista bastante amplia de gente iluminada, ¿no? Y entre ellos, pues Leonardo da Vinci entraba en ese, Algunos de ellos. ¿no? en ese club. Tenemos también, bueno, nada más como referencias, los Illuminati en teoría se crean en Baviera de 1776 y cómo se volvieron sinónimo de conspiraciones globales. Y ellos, aquí sí entran estos de los que tú hablabas, porque se habla de que Rockefeller, la familia Exacto. Rockefeller son parte de estos Illuminati, los Rothschild son parte de estos Illuminati. Se habla de que los que ostentan el poder de veras, O sea- las pedaceras. O sea, ¿los Illuminati son reptilianos? ¿O hay reptilianos entre las filas de los Illuminati? Como dijo mi profesor de lógica, que ya debe de haber fallecido, ¿no? Pero no porque todos sean reptilianos son Illuminati, o no porque todos sean Illuminati serán reptilianos. Claro. Sin embargo, Pueden haber. hay rumores, ¿no? Daumático, hay rumores. Otra muy conocida, la hemos mencionado, bueno, la has mencionado ya en un par de ocasiones, los Rosacruces, una mezcla de misticismo, alquimia y ciencia. ¿Qué tal? Sí, no, los Rosacruces eran una cosa maravillosa porque ellos buscaban la piedra filosofal, ¿no? Sí, se oye raro, lo sé, pero está súper chido. Estos cuates, pues tenían textos que hablaban de la hermandad secreta fundada por un tal Christian Rosenkreuz. Rosenkraut. Que supongo que ese Rosacruces viene de Rosenkreuz y no de Rosa y Cruz. Acabamos de descifrar un Cruz. misterio. Oye, el maestro Cruz y su novia Rosa no era a partir de ellos, ¿no? Y según la leyenda, este cuate viajó al oriente aprendiendo saberes ocultos y fundó una orden secreta dedicada a la verdad, la ciencia y la espiritualidad universal. Esto fue en 1614 y como mencionaste, de 1614 a 1617 y se acabó la sociedad. Se acabó, valió más. Mataron al Rosacruz y se acabó, Bueno, ¿no? mataron a Rosa y pues el Cruz se quedó triste. Entonces, Pero lo que no sabes es, el tema, acuérdate, son secretas, entonces no sabes si realmente claro, desapareció. o sea, o si dijeron, alguien no, ya continuó su desaparecimos, legado. no estoy, no vine, ¿no? O sea, Y sí creo. solo para darte un gran contexto, los símbolos de esta sociedad, ¿cuáles crees que son? No, pues no sé. La rosa y la cruz. Pues sí, ¿verdad? Pues qué güey. Es un símbolo muy, muy especial, ¿no? Y pues se habla por ahí, como te decía, de Isaac Newton, Descartes y algunos otros grandes pensadores. Que estaban Fíjate, surgieron en involucrados, un ¿no? momento de crisis, guerra de religión, transiciones políticas, auge de ciencia. Inspiraron tanto a alquimistas como a filósofos racionalistas, generando un movimiento intelectual muy diverso. Se les relaciona con la masonería. Muchos ritos masónicos adoptaron elementos de los Rosacruces entre el siglo XVII y siglo XVIII. Hoy existen múltiples organizaciones que dicen heredar la tradición Rosacruz. Entre ellas está la antigua y mística Orden Rosicrucis, la Fraternidad Rosae Crucis y Lectorium Rosicrucianum. Aparte, bien originales para... No somos, ¿no? Hay una que te va a gustar que se llama Amorc, que es Ok. Anticus Mysticuc Ordo Rosa Crucis. Pero dicen que se fundó en Estados Unidos en 1915, pero que también hay versículo mexicano. Caray, tenemos nuestra versión Tenemos región nuestra 4. versión Región 4 y que estudian el esoterismo y los temas místicos. Sí, porque hay que decir que en el siglo XIX, para los 1800, surgieron varias de estas porque se puso muy, muy de moda entre pues, ciertos círculos el esoterismo, la búsqueda el esoterismo y el espiritismo. Y hemos tenido, en este programa hemos platicado
de autores que se han dedicado a la búsqueda de este conocimiento, como lo fue Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, pues por mucho tiempo se dedicó a eso. Y también tenemos personajes de la política mexicana como Francisco I. Madero, que también se fue a buscar hadas y a fotografiar espíritus en su momento. Ahora, este es interesante. Uno de los exponentes o de los que estaban ahí muy metidos era un cuate que se llama Eliphas Levi, que era conocido por ser un gran ocultista. Hablando del misticismo y hablando de esta cosa, ¿no? ¿Te acuerdas que en algún punto platicamos de los mundos subterráneos? Sí. Y que había pues un gran movimiento, una gran secta que se dedicó a promover esto, que eran los teósofos. Era otra sociedad pseudo secreta, porque pues... Pseudo-secreta porque pues ya ahora... Pero pues ahí estaban. Oye, una que me llama la atención es la que conocen como Skulls and Bones. Esa está Yo vi muy Yo vi una película, no me acuerdo, de Joshua Jackson. ¿Te acuerdas de este actor de...? Sí, ¿sabes dónde lo acabo de ver? En la nueva película de Karate Kid. Ah, claro, es el papá del del de la chava, de la chavita. Claro. De la galana. Ya se ve traqueteado, bueno, como nosotros. Ya. ¿No? Y como que no volvió a hacer nada más allá. Digo, la película de Karate Kid, pues es lo mismo que todas. Bueno, sabes pero... que tiene series, ¿eh? He visto un par de series donde aparece ya más grande. Y pues bueno, él aparece en... Si no me equivoco, creo que sí es él, ¿verdad? La película se llama Skulls, es el que aparece y pues en teoría hace cierta alusión a esta sociedad llamada Skull and Bones, sociedad fundada en 1832 en la Universidad de Yale, fundadores por William Huntington Russell y Alfonso Taft. Ahora, si sabes quién son los fundadores, pues no es tan secreta, ¿no? Digo, pienso. ¿Qué te parece si ahora platicamos de estas sociedades secretas aquí en México? Porque también... O sea, en México también hay sociedades secretas. Aquí también decimos secretos. También sabemos manejar secretos. En México las sociedades secretas fueron motor de movimientos políticos como la independencia, el liberalismo, el federalismo y también refugio de la resistencia religiosa o espiritual. Porque pues tuvimos unos pasajes bien extraños en la historia, ¿no? Sobre todo en la parte, en independencia y en la revolución. Pues es que México ha sido un país de contrastes, diría yo. Obviamente, pues fuimos invadidos y ya de por sí había una gran cultura antes de la invasión, pero los españoles trajeron una gran cultura de su parte y aquí se hizo una licuadora brutal de culturas. Así, fabulosa. Que generó muchos movimientos, ¿no? Y digo, la más influyente sin duda es la masonería, ¿no? Que es la más conocida y quien pues también hubo políticos presidentes, ¿no? Que supuestamente pertenecían a ella. Que dicen, ¿no? O sea, yo no sé si hay algún lugar oficial en donde se haya confirmado que Benito Juárez era masón. Sin embargo, pienso que es una leyenda urbana, ¿no? Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz, por ejemplo, claro. Bueno, llega a finales del siglo XVIII con una fuerte influencia de Estados Unidos y Europa. Aquí en México se dividió en dos grandes ramas: escoceses, que eran más conservadores, ligados a la iglesia y al centralismo, y los yorquinos, que eran más liberales. En el siglo XIX casi todos los presidentes y políticos importantes eran masones: Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Santana, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Se cree. Okay, no nos consta. No se cree. Por ahí también algo oí de Morelos, pero quién sabe, ¿no? Te digo que está en este terreno grisáceo que pues no se dice, ¿no? Pero bueno. Ahora, desde aquel entonces ya había masones. Entonces, aquí en México debe de haber una gran tradición de masonería, ¿eh? Pues no te digo que ahora hasta anillos portan. Sí, debe de ser, o sea... Sí. Y toca el claxon. Si alguno de ustedes, amigos, es masón... Toca el claxon 2 veces. Háganos el... Porque yo quiero conocer a un masón y que me platique un poco. Digo, ya sé el secreto y todo, pero, güey, cuéntanos. Allí en Facebook. Sí, masones.com. Sí, hay Masones Cancún AC. ¿Qué masones SADCB. ¿no? SADCB. Oye, los Guadalupes que mencionabas hace un ratito, esta sociedad se dio entre 1810 y 1821. ¿Qué época? ¿Qué época? La época bonita de nuestros... independizando. Héroes de la patria, que estábamos independizándonos. Una cosa bonita para los que somos de por acá,
porque personajes como Andrés Quintana Roo, el personaje que le da nombre a nuestro estado, y como Leona Vicario, una de estas mujeres de la independencia que también le da nombre aquí primera a un municipio, periodista. La primera periodista, eran parte de este grupo conocido como los Guadalupes, que obviamente pues estábamos en medio de la independencia, o sea, no podías hacer público que eras un Guadalupe ni mucho menos, ¿no? Claro. Se habla por ahí que Leona Vicario aportaba dinero, contactos y era como mensajera de tanto para Miguel Hidalgo como para pues todos los insurgentes, bueno, todos los héroes que estaban, digamos, dando la vuelta y tratando de liberarnos del imperio. Lo interesante es que, pues, obviamente operaban en la clandestinidad y se disfrazaban de devotos guadalupanos para ocultar sus actividades. Pero ese era el símbolo, ¿no? Sí, así es. Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, y entonces, pues todos sabían que se tenía que hacer. Digo, había algunos otros, pero digamos que en esta zona eran importantes. Sí. Los sí. Guadalupes. Mucho, muy. Y bueno, como te digo, se formaron alrededor de 1810, justamente cuando inicia todo el movimiento independentista aquí en este territorio. Eran criollos ilustrados y simpatizantes de la causa insurgente, pero que vivían en el corazón del virreinato, donde no podían mostrarse abiertamente. Usaron el disfraz religioso para operar en secreto. Su devoción aparte a la Virgen de Guadalupe servía de fachada para ocultar su verdadero propósito. Y te acuerdas de qué era el estandarte de Miguel Hidalgo, ¿no? Sí, supuestamente. Aunque fíjate que el otro día escuchando un podcast de historia, que creo que te mandé, de hecho. Sí, me lo mandó. Está muy interesante. Hablan de lo que realmente fue, ¿no? Y que no era tan así. Tan así. Pero lo romantizamos y así me gusta. Pero a mí me gustan mis héroes y de la así patria. los dejamos. No me ponchen mi globo. No, así los dejamos. Muy bien. ¿Cuáles eran los objetivos? Como bien mencionas, apoyar a los insurgentes desde la capital, donde la vigilancia española era mayor. Transmitir información, espionaje, planes de movimiento de tropas y noticias de la ciudad. Imprimieron y distribuyeron panfletos que difundían las ideas independentistas y conseguían dinero, armas y medicinas para el ejército insurgente. Los miembros más destacados, José María Cos, sacerdote insurgente, que fue uno de los enlaces, como también dijiste, Leona Vicario, considerada la primera periodista de México, fue una de sus integrantes más célebres, financió y apoyó a los insurgentes con recursos y arriesgó su vida en varias ocasiones. Y el señor Andrés Quintana Roo, esposo de Leona Vicario, también estuvo vinculado en el grupo. Usaban correspondencia cifrada para comunicarse con Hidalgo, Morelos y otros líderes insurgentes. Aprovechaban su posición social en la capital para obtener información confidencial del virreinato. Y su nombre mismo, Guadalupe, era un símbolo patriótico. La Virgen de Guadalupe ya se había convertido en el emblema de la lucha insurgente. Y las autoridades virreinales conocían de esta sociedad secreta, la perseguían, pero no daban con ellos. Hasta que en algún momento atraparon a Leona Vicario, la encarcelaron, salió posteriormente, pero bueno, digamos que la guerra de independencia ya estaba en su pues ya estaba. calar. Justamente dentro de ese periodo surgen los filadelfos. Inspirados en las sociedades secretas liberales de España y Estados Unidos, funcionaban en Puebla y Veracruz, difundiendo ideas de independencia y conspiraban contra el virreinato. Surgieron en 1812, su nombre hace referencia a la palabra griega Filadelfos, amor fraternal, un término cargado de resonancia ilustrada y revolucionarias. Su inspiración en modelos de sociedades secretas de España, Francia y Estados Unidos, en especial las logias masónicas y clubes políticos que defendían ideas de libertad e igualdad. Que podemos ver que aquí en México estas sociedades secretas buscaban libertad. Y eso creo que es la parte donde no veo tan mal, o no veo como este mal símbolo de las sociedades secretas. Obviamente para los conquistadores, pues no eran personas no gratas, ¿no? Pero al final del día, y no me quejo yo de la conquista, creo que trajo cosas, pues estamos aquí, no hay como quejarse, pero sin duda la libertad es un como valor. dice el señor Jorge Bertelli, nos quejamos en español. Nos quejamos en español, ¿no? Entonces, no habría que hacerlo. Sin embargo, estas sociedades secretas mexicanas
ayudaron a un movimiento que al país al final le trajo esta libertad. Sí hemos tomado buenas o malas decisiones, es otra historia, Sí. pero con libertad, y eso es lo que importa. Pero libres. Pero libres. O sea, la cago, pero yo la cagué por mi decisión. Punto. No, sí, a mí, Sí, claro. yo hablo siempre de responsabilidad, güey. La cagué bajo mi responsabilidad. Y punto, ¿no? Vámonos. Bien, otro grupo, bueno, las sociedades secretas católicas. Durante la Reforma y las guerras cristeras existieron grupos católicos clandestinos que se organizaban para resistir a las leyes anticlericales. Esto surge entre el siglo XIX y siglo XX, ya en un México independiente, ¿no? Claro. Aunque no siempre tan estructurados como la masonería, operaban como redes secretas de defensa religiosa. Otra, por ejemplo, las sociedades espiritistas y ocultistas, que te decía que tuvieron su auge entre el siglo XIX y principios del siglo XX, con personajes como Francisco I. Madero, que estaba Claro, pues. clavadísimo con la búsqueda del más allá. Bueno, es que estás hablando de que era un momento donde había que agarrarse de lo que fuera. Es que tienes esta conjunción entre ciencia y viejas creencias, ¿no? Porque pues, estamos hablando del siglo XIX, o sea, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la luz eléctrica, la luz eléctrica, el telégrafo, el ferrocarril, toda la revolución industrial. O sea, venían épocas de movimiento, pero seguíamos manteniendo creencias. Seguíamos creyendo en toda antiguas, clase ¿no? de cosas. O sea, es más, todavía a mediados, en los 40 del siglo pasado, en los 50, se creían cosas muy esotéricas, voy a decir, ¿no? Todavía hace un año, ¿no? O sea, al día 2 de julio, no sé cuándo son. Todavía seguimos creyendo en Todavía cosas. seguimos creyendo. Bueno, en épocas porfirianas surgieron las logias esotéricas y grupos ligados al ocultismo y al espiritismo. Muchos eran híbridos entre masonería y corrientes europeas como la teosofía, que ya hemos platicado también de esta pues, ideología, religión, llámenle como quieran. Y justamente en ese tiempo, también por ahí aparece la Sociedad de la Luz. Esto claro. en los tiempos de Porfirio Díaz, por ahí de 1876, que era una sociedad secreta de corte intelectual y político integrada por miembros de la élite ilustrada que rodeaba a Porfirio Díaz. O sea, los cuates de Porfirio Díaz, los élites, tenían su propia sociedad secreta. Es más, empiezo a creer que no eres nadie si no tienes tu propia sociedad secreta, ¿no? Aparentemente, pero no se preocupen. DZM Podcast tiene a su sociedad secreta. Ustedes son exactamente los legionarios del DZM. del DZM. Bueno, vámonos con algunas te voy a decir no tan conocidas, porque no se platican mucho de ellas. Sin embargo, existieron y una que otra, pues, tuvieron consecuencias bastante severas. Y empiezo con la Sociedad Thule. Okay. La Sociedad Thule fue creada en Múnich en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial. Fue fundada por Rudolf von Soventendorf. Alemán. Sí. Ah, sí. Sí, del sur. Del sur, okay. Un ocultista y aventurero. Tomó el nombre de Thule, un lugar mítico que los griegos antiguos situaban en el norte extremo de Europa, asociado con la pureza aria en la mitología racista que ellos difundían. Claro. Quién sé dónde la sacaban, pero... Está muy interesante. Combinaban ocultismo, esoterismo y mitología nórdica con un fuerte nacionalismo alemán. ¿Qué tal? Defendían la idea de que los alemanes descendían de una raza superior aria, vinculada al mito de Thule o Hiperbórea. Oye, ¿sí? ¿Les suena? ¿Alguien que conocen? Sí. Eran antisemitas, bueno, anticomunistas y buscaban restaurar la grandeza espiritual de la Alemania tras la derrota en la guerra. Tras la derrota en la guerra. Bien, funcionaban como una sociedad secreta con rituales de iniciación, símbolos y jerarquías. Editaban publicaciones y organizaban conferencias sobre mitología germánica, ocultismo y racismo. También servía como club político clandestino, reclutando miembros de élite, de militares, aristócratas y académicos. En 1919, la Sociedad Thule ayudó a fundar el Partido Obrero Alemán, que más tarde se transformó en el Partido Nacionalista Alemán, es decir, en el partido nazi. Ya saben a dónde vamos y saben esta película en qué termina, ¿no? Sí. No. Varios de sus miembros iniciales se integraron al nazismo, entre ellos Anton Drexler y Dietrich Eckart.
mentor de Hitler. Aunque Hitler nunca fue miembro de la sociedad Thule, sí se relacionó con su círculo y adoptó parte de su ideología racial y simbología, como la esvástica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que por cierto, yo creo que es sabido que la suástica, no sé cómo, esvástica es un símbolo hindú. Sí, y es más viejo, nomás que se lo volaron, ¿no? Sí, porque pues viene de una civilización caucásica. O sea, Claro. realmente qué curioso que los alemanes, la raza aria, tenga mayor relación con los indoeuropeos, o sea, con estos países, India, Pakistán, que con, por ejemplo, Inglaterra, que son, ¿cómo se les No, llama? vecinos, pero son Que cercanos. están cerca, pero claro. bueno, unos son de una civilización, provienen su origen de un sitio, y los otros, pues, los sajones, pues, de otro sitio, ¿no? Quién sabe, ¿no? O sea, tenían, por ejemplo, también la cruz esta, que era esta versión, la cruz alemana. Claro, también, que, pues, al final era una cruz, ¿no? También. Pero, Bueno, con la consolidación del nazismo en los años 30, la sociedad Thule perdió importancia. El ocultismo de grupos como Thule o Angerberg fue sorbido y controlado por el Estado nazi. Su influencia quedó más en el origen ideológico y simbólico que en la práctica del poder posterior. que entendemos que el señor líder de este movimiento, era o sea, creía en estas cosas. No, cabronamente. O sea, cabronamente. creía en el mundo esotérico, digamos. Y bueno, surge como decíamos, surge esta sociedad, y el resultado fue catastrófico. O sea, bueno, como dices, ya sabemos el final de esa película. Y tú tienes otra sociedad. Y fíjate que va junto con pegado tal vez otra de las sociedades más nefastas, de estas sociedades secretas. Estamos hablando del Ku Klux Klan, fundada en diciembre de 1865 en Pulaski, Tennessee. Esto después de la Guerra Civil de Estados Unidos. Fue fundada por 6 exoficiales confederados, entre ellos John C. Lester y Frank O. McCord. El nombre de Ku Klux Klan proviene de la palabra griega kiklos, círculo, que eso es Ku Klux, y clan se le agregó para dar una sensación como tribal. En un inicio parecía un club social de veteranos sureños, pero pronto se convirtió en una organización terrorista. Sus objetivos era defender la supremacía blanca en los Estados Unidos, o sea, eran abiertamente racistas, xenofóbicos. se oponían a la reconstrucción, un proceso de integración de afroamericanos a la sociedad norteamericana de aquel entonces, y pues eran intimidar a pues cualquier persona que fuera de color, ¿no? O sea, era un Sí. tema racial muy, muy serio, ¿no? Defendían estos valores teóricamente católicos y judíos, y odiaban a los... O sea, ¿eran judíos también? Sí, sí, sí. Ok. No, pero defienden los valores tradicionales, o sea, eran creyentes o sea, defendían lo católico de a rajatabla contra protestantes o judíos. ¿Y qué tan secreta era que pues incluso se encapuchaban para hacer sus fechorías? Se encapuchaban, ¿no? Tenían esta vestimenta que eran estas capuchas y túnicas blancas, pues que eran diseñadas para infundir terror, Parecían básicamente, fantasmas. ocultar la identidad. El símbolo central era una cruz en llamas, no usada en la primera etapa, sino en la segunda resurrección. O sea, el Ku Klux Klan desapareció y regresó por ahí de 1915, y básicamente era aterrorizar a las personas de color. O sea, su ideología era racismo. Hijos de su madre. Y bueno, al final del día era algo similar a lo que pudiste ver en Alemania con Sí, con los judíos, ¿no? y todavía quedan algunas células, ¿no? O sea, digo, a la fecha todavía ha habido crímenes relacionados con este tipo de Los cosas. crímenes de odio racial pues siempre siguieron. Uno de sus grandes enemigos, o de sus personalidades más odiadas, era Martin Luther King. Oh, Era sí, abiertamente pues era una de su- las personalidades que más odiaban, y bueno, pues estaban relacionados con políticos. En aquella época recién había terminado, digamos, la esclavitud, y entonces había 2 versiones de los Estados Unidos, ¿no? La versión que al norte, que querían, vamos a ser libres, y la versión sureña, que seguía queriendo de sacar a los... Tener esclavos, tener y tener esclavos todo ese tipo. y todo este set de ideas, ¿no? Cosa curiosa, y entiendo que esto fue la evolución,
la evolución del Ku Klux Klan terminó en lo que es la Sociedad Nacional de Armas, me parece que se llama en Estados Unidos. ¿No? O sea, el Ku Klux Klan como tal desaparece, no tiene más sentido, pero digamos que muta un poco a esta sociedad armista. Claro, de Estados Unidos, pues y tiene son todo. son como un poco de chismes y lo que por ahí. Tiene todo el sentido del mundo. El Ku Klux Klan, pues hay muchas películas que la han utilizado. Por ejemplo, probablemente la más popular es Mississippi en Llamas. Ay, muy buena. Bueno, recientemente apareció esta del infiltrado. El infiltrado del Ku Klux Klan también es muy buena. Pero una de estas sociedades muy, muy, muy nefastas que pues no creo que haya dejado absolutamente no dejó nada. No heredó nada. No legó nada bueno. Yo te tengo otra también medio gacha. Orden de los 9 ángulos. La sociedad secreta del orden. ¿Sí? Surgió en Inglaterra en los años 1970, atribuida a un ocultista británico llamado David Mead, aunque él mismo lo ha negado varias ocasiones, obviamente. Su base ideológica se construyó a partir de tradiciones esotéricas, magia ceremonial, misticismo pagano europeo y satanismo. El nombre hace referencia a los 9 ángulos de un diagrama ocultista relacionado con las dimensiones y energías cósmicas. El sendero de la mano izquierda busca la autoidentificación del individuo, alejándose de toda moral convencional. Mezcla de satanismo, paganismo nórdico, hermetismo, mitología griega y hasta conceptos de física cuántica. Esa está bien radical. Está súper loca. Para alcanzar la iluminación, el adepto debe romper tabús y límites sociales, incluso a través de la violencia o delitos. Esto los ha hecho muy polémicos. Creen que en el futuro, dominado por una nueva élite posthumana, y en la evolución espiritual de la humanidad hacia un orden cósmico distinto. Usan rituales mágicos, meditación, pruebas físicas y psicología extrema. Sus textos hablan de conceptos como el inside role, donde el iniciado debe vivir por un tiempo en una vida ajena, por ejemplo, unirse a un grupo político radical o al crimen organizado, para expandir su experiencia. Algunas ramas han sido acusadas de promover terrorismo, violencia y culto al nazismo esotérico. ¿Qué tal? Aunque no todos los miembros siguen esa línea. A diferencia de otras sociedades secretas históricas, la Sociedad de los 9 Ángulos es contemporánea y ha sido señalada como una amenaza real en algunos países. Varios grupos neonazis y extremistas modernos han adoptado parte de su ideología. El gobierno británico y agencias de seguridad han investigado sus vínculos con violencia y terrorismo. Es uno de los ejemplos más claros del cómo una sociedad secreta moderna puede convertirse en un movimiento subcultural radical. En la cultura popular aparece vinculada al satanismo nazi. No mames, o sea, imagínate. Satanismo nazi. Nazi satánico. ¿Qué cosa más cabrona puede haber? O sea, peor que eso. Lo mejor es que hay una película. ¿Ah, sí? Sí. ¿Así se llama? Los nazis satánicos. Una cosa así. Sí. ¡Fuck! ¿En serio? Sí. Es como los narcosatánicos, Se hace cuenta, ¿no? ¿no? Ya es el grado exacerbado de lo absurdo. No mames, la tengo que ver. O sea, no por... por cultura, ¿no? general. Pues es como la casa de los famosos, ¿no? Pero hay que verla porque pues está ahí. Sí, claro. No sabía eso, pero ¡qué cabrón! Sí. Esto es como... Ok. Bien, esto no me lo esperaba, ¿eh? Más que misterio histórico, la Sociedad de los 9 Ángulos representa el lado más oscuro y peligroso de las sociedades secretas actuales. Y como vimos ahorita, hay sociedades en positivo, hay sociedades en negativo, hay sociedades para aprender, para obtener poder. O sea, hay como muchas gamas de estas sociedades secretas. Fíjate, y de hecho me gustaría concluir con una que hizo cosas muy positivas y que me llamó mucho la atención. De hecho, estaba escuchando la historia de esta y vaya que sí, esta sí sirvió para apoyar. Y se llama la Orden Independiente de Odd Fellows. Okay. Es una orden fraternal laica de carácter filantrópico y humanitario, presente a nivel internacional. No está alineada con ninguna religión específica ni con partidos políticos. Los miembros pueden practicar la religión que quieran y practicar en política, pero la orden como tal mantiene su neutralidad. Sus valores principales o preceptos éticos son visitar a los enfermos, ayudar a los desamparados, enterrar a los muertos y educar a los huérfanos.
¿Qué tal? O sea, es una que se dedica a hacer cosas positivas. ¿Quién sabe qué tan secreta sea en este sentido? ¿No? Es secreta, o sea, sí se... Bueno, no tanto, ¿no? Porque aquí tenemos el nombre Sí, claro, y los participantes y sus direcciones, ¿no? Pero, o sea, oye, y su página de internet, página de internet y donde todo, hay eventos todo, y todo. todo. ¿no? Este fin de semana, de hecho, les vamos a recomendar unos eventos organizados por... No es cierto. Bueno, surgió en Inglaterra como una tradición de asociaciones fraternales y fue extendida a Norteamérica y a otros continentes. En América Latina, donde funcionó bajo el nombre Independiente Orden de Odd Fellows, la Logia de América Latina. También tienen presencia con logias adheridas. Tienen logias locales o filiales donde los miembros se reúnen. Estas logias realizan rituales simbólicos, ceremonias de iniciación, grados de membresía. Eso es lo que no me gusta tanto, ¿no? A ver, ¿qué grado de membresía? No, pues yo soy diamante. No, pues yo soy oro. No, pues sí, no pero puedes. a ver, cuando dices membresía, Sí, o sea, pagas, ¿no? pues ya no es tan secreto, ¿no? Pues paga tu corta y ya, ahora sí que exclusivo, claro, paga. Dice, también tienen ramas como Rebecas. Perdón, Rebecas. Es que está aquí. Yo dije escrito. Rebecas. Sí, son también tienen. la contraparte Mary Kay. Sí, también tienen ramas como Rebecas, que es lo mismo, pero para mujeres. O sea, no se mezclan. No se mezclan. Tienen, Wow. o sea, Okay. los Odd Fellows son Claro. unos y las Rebecas son las de chicas. Y logias juveniles también. O sea, también están con todo. Sí, hacen todo el bien. Y por si se interesan entrarle, para ingresar uno debe cumplir ciertos requisitos. Mayoría de edad, buen carácter moral, creencias en un ser supremo, aunque no especifican cuál, Sí, es el que tú quieras. y buena salud. O sea, si estás jodido, no entras. No, Hoy no brother, entras. tú no. Hoy yo no entro, hoy tú pero no ni de entras, broma. ¿no? Fíjate, o sea, platicamos un par de bastante negativas y pues esta Está positiva, ¿no? muy interesante. Se ayudan entre ellos. En un inicio, cuando llegar a Estados Unidos, manejan este mismo sistema que, por ejemplo, la comunidad judía, en donde eres de mi religión, yo te echo la mano, te hace falta esto, yo te ayudo, tú me ayudas, y así salieron a flote. Y probablemente, qué interesante, me gusta que tengan una buena labor, causa, pero ¿no? Probablemente te tenga que hablar ahora de la sociedad secreta más controversial de la que encontré vestigios o de la que se sabe. Se sabe poco, pero encontré algunos vestigios. Fue una sociedad secreta fundada en 1995 y bueno, pues es una sociedad en donde se reza, digamos, a un gran ser, ¿no? Esta sociedad tiene rituales como... tiene los símbolos de la pirámide, pero esta pirámide estaba volteada. Okay. Con el ojo volteado. Tiene un ritual de iniciación en donde te dan una túnica, antorchas, y cantan solemnemente, y tienen una serie de rituales de castigo en donde te amarran una piedra al cuello y te hacen subir una montaña, le llaman la piedra de la vergüenza, para hacerlo de alguna manera, ¿no? En la sexta temporada de Los Simpson, en el capítulo 12, conocido como Homer the Great, es la primera vez que encontramos la sociedad de los magios, o en inglés de Stonecutters, que fuera una sociedad. Es la perfecta sátira supongo que van directamente contra todas las que hemos comentado, pero me parece que está targeteado muy directo a los masones, sí, totalmente. ¿No? Tienen la sede en el templo oculto, que está con símbolos que recuerdan obviamente a los masones y a los Illuminati, o sea, es una parodia directa, y pues parodian a todas las sociedades secretas que se conocen por ahí, ¿no? Entre sus actividades controlan los semáforos para que cambien cuando ellos pasan, ocultan los secretos del universo, por ejemplo, quién mató a Kennedy, dónde está el verdadero contrato de Mark Simpson con la televisión, y se aseguran de que las líneas de estacionamiento nunca coincidan. En resumen, son un club de poderosos que disfrutan de privilegios absolutos. Hay una canción muy popular, que es lo que creo que se volvió, que Gastón Marciano creo que la canta, ¿no? En el programa. Y es muy curioso, tienen dos líderes, uno llamado número 1 y otro llamado número 2. Y los miembros se enumeran en orden de ingreso, o sea, conforme vas entrando a la sociedad, pues te vas dando su número. Para entrar a la sociedad de los magios solo hay dos maneras. Tienes que salvarle la vida a un miembro o ser hijo de un miembro. Claro. ¿No? Y es padrísimo porque hay una escena que he replicado mucho con mi familia, que les dice el abuelo, oye, yo soy magio. Y entonces se voltea a Bart y les dicen, oiga, ¿no creen que la clase de hipnosis que tomamos para ignorar al abuelo deberíamos de olvidarlo en este momento?
Y entonces así es que Homero, por cierto, y hablábamos hace rato de la sensación de estar fuera de algo. Y entonces todo el mundo es magio menos Homero. Y entonces él dice, toda mi vida me han excluido. En la casa del árbol me excluían, ¿no? Es que no se admiten Homeros. Y dice, pero Homero Archondi está ahí. Y dice, sí, pero solo se acepta un Homero. Y bueno, tiene personalidades tan importantes como el señor Burns, Moe, Krusty el payaso, Apu el jefe Gorgory. Incluso Patrick Stewart, el autor de Star Trek y X-Men, participó como la voz de número 1. Como sabemos, pues Homero fue por un tiempo su símbolo. Porque nació con la marca. Nació con la marca de los magios, entonces lo adoraron hasta que se dieron cuenta que era un poco especial. Creo que lejos de sonar chistoso y lejos de que es un capitulazo y que nos da mucha risa, creo que, como bien mencionas, es la caricatura de todo lo que platicamos ahorita. Y si quieren entender todo esto que platicamos desde un punto de vista cómico, ese capítulo te muestra perfectamente bien cómo funciona desde el lado del absurdo. Sí, y eso es lo que creo que y eso es divertidísimo pena, ¿no? y creo que complementa muy bien este capítulo. Créanme, estamos dejando en el tintero muchas, porque como bien dijiste al principio, la cantidad de información es brutal, es así, no te voy a decir infinita, pero vaya. Es muy extenso. Es muy extenso. Creo que se merece un capítulo especial para los masones, para los Illuminati, para los templarios, y que créanme que los haremos. Si quieren que empecemos con alguno, por favor déjanoslos aquí en los comentarios, para saber, ¿no? Porque si no, nosotros los vamos a elegir y pues a lo mejor no les gusta. A lo mejor así es. Quiero casi ya cerrar, yo en mi caso, con una recomendación. Por la mañana estaba volviendo a ver Ace Wide Shot, ya hablamos hace ratito, 1999, película de Stanley Kubrick. Curiosamente su última cinta, estelarizada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Una aparición de Nicole Kidman que es chulísima, sí. Chulísima, basada en la novela Traumobile de 1926. Y creo que es una gran película que, si bien me parece que la crítica la recibió algo mal, la película te da una trama de un matrimonio en problemas que tiene una crisis de celos y deseo, como dice aquí, y bueno, pues que se inicia en una serie de encuentros eróticos y extraños que lo llevan a una sociedad secreta que se dedica a eso todo el tiempo. Es una cinta muy interesante, pero aquí el tema es lo que puedes analizar de cómo son estos rituales, de cómo se te acercan los miembros de una sociedad secreta, de cómo puedes accesar a ellas. Creo que es muy interesante para entender un poco más acerca de este concepto de sociedades secretas que está así de volar la cabeza. Yo les tengo 3 libros por si quieren aprender un poquito más de esto, aunque hay que mencionar que son ficción, pero pues toman mucho de la realidad. Uno se llama La Torre, por Daniel O'Malley. Le da un giro brillante a la novela de sociedades secretas en este divertido y cautivador thriller de espionaje. También, pues, quedaría mal si no les recomendara Ángeles y Demonios, de Dan Brown, en donde hablan mucho de los Illuminati, que la verdad les repito, tiene mucho de ficción, pero lo que tiene de realidad está bien investigado. La trilogía completa, ¿no? Sí. Que está por ahí, Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, y la tercera se llama Infierno. Infierno, claro. Y bueno, que por cierto viene el último código, que ya está por salir a la venta. Y bueno, por último, La Novena Casa, de Leigh Bardugo. Esta novela finalista del premio Locus, escrita por Leigh Bardugo, quien abandonó la escuela, se encuentra estudiando en la Universidad de Yale con una beca completa, ha soportado trabajos sin futuros y novios narcotraficantes sospechosos. Bueno, esta habla de los Skulls and Bones, porque pues se genera en este lugar en Yale. Y bueno, créanme que hay muchísimas cosas que dejamos en el tintero. Estamos todavía por platicar de toda la simbología, estamos por de estos ritos y todo eso. Vamos, yo creo que sí valdría la pena una segunda parte. No sé, ¿qué opinen ustedes? Pónganlo también ahí en los comentarios. Claro, y le entramos, pero ya como más específico, sí, a lo mejor a 2 o 3 de ellas, que yo creo que una sola
da para Para desarrollar. muchísimo, para muchísimo. Pero, por ejemplo, los puros masones, pues dan para desarrollar. Totalmente. Pero bueno, vamos viendo a ver qué. Vamos a ver Exacto. qué opinan. Y pues bueno, Lucifagor, ¿qué te pareció este episodio? Me encantó un episodio de misterio, de controversia. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿son miembros de alguna sociedad secreta? Porque miembros de sociedades entre nosotros lo somos. Los grupos de WhatsApp son miles de sociedades secretas. Claro. En donde no cuentas tus cosas al otro grupo. Pero tú eres parte de una sociedad secreta, tú que me estás viendo por ahí. ¿Tienes amigos en una sociedad secreta? ¿Quieres formar parte de una sociedad secreta? Yo quisiera saberlo. Sí. Cuéntanos. Cuéntanos, por favor, porque de verdad que es muy, muy interesante. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias si llegaron hasta este momento. Gracias por haberle puesto play o descargado este episodio. Por favor, no se olviden de ese poderoso like. Tampoco se olviden, si no están suscritos, por favor, háganlo. Platíquenos cualquier cosa aquí abajo en la caja de comentarios. Y no se olviden tampoco de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Señor Lucifagor, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Una atenta disculpa. Mi garganta nada más. Lo lamento muchísimo, pero gracias a ustedes por habernos escuchado, por estar aquí con nosotros. Y vamos a hacer sociedades secretas positivas. Positivas como los Odd Fellows. Señores, muchísimas gracias. Y recuerden, antes de terminar, por favor, sueñen. Y cuando lo hagan, sueñen en grande. Pero sobre todo, No dejen de crear. gracias y hasta el siguiente episodio.